Ok, perfecto, chicos. Buenas noches y bienvenidos. Me encanta ver los 101. Hacía mucho que no veía 101 al chat. Creo que desde que teníamos las sesiones en vivo. Qué bueno que están todos aquí, familia. Para mí es un placer tremendo estar aquí con ustedes el día de hoy, sobre todo para hablar de Bitcoin. Creo que va a ser súper interesante lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy y para mí es súper interesante todo lo que se han unido. Vamos a ver, pueden mandar al chat desde dónde están conectados, desde qué país. Veo muchos nombres que conozco. Ahí está Eudalbel, hola Eudalbel, está Laura Cristina Mesa, Amaury, Eric Porras, ese es fiel en la comunidad, también está Yeuri, Cristian Galán, la verdad que sí que reconozco algunos nombres. Bueno chicos, entonces el día de hoy tengo la misión de empezar este diplomado de Bitcoin. Nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes alrededor de 4 semanas. Digo 4 semanas, pero es un día de cada semana, cada viernes de lo que restan de las semanas siguientes. Vamos a estar desarrollando lo que es Bitcoin en manera un diplomado. ¿Por qué un diplomado? Porque no es una clase aislada que ustedes van a ver, sino vamos a tratar de ir de cero a lo más que se pueda para que cuando ustedes terminen este diplomado de Bitcoin, ustedes tengan noción real de qué es Bitcoin, puedan implementarlo en su día a día y tengan una comprensión completa de lo que es el sistema fiat también que vamos a estar viendo y cómo de alguna manera ustedes pueden resguardar, por decirlo de alguna manera, ¿cómo lo digo? Su valor. Podría ser el tiempo, podría ser recursos, un sinnúmero de cosas. Ustedes saben que el recurso más valioso que tenemos definitivamente es el tiempo, pero nosotros cambiamos nuestro tiempo por dinero, ya sea dólares, pesos, euros o lo demás. Entonces vamos a aprender un poquito de todo eso. Veo que ahí tenemos personas de Ecuador, Costa Rica, Santo Domingo. Dice Chris Líder, qué gusto saludarlo desde Colombia. Hola Chris, hacía rato que no hablábamos también, qué bueno que está por ahí. Dice Yerledi que Eduardo está con Yerledi también, que están juntos desde Colombia. Y Eduardo Mejía dice República Dominicana y Rosana está de Uruguay. Qué bueno, chicos, tenemos aquí algunos países súper interesantes. Qué bueno que están convirtiendo con nosotros. Entonces, eso es una pequeña, breve introducción de lo que vamos a estar viendo. Y voy a tomarme 30 segundos para decir quién soy yo. Ustedes saben que quizá algunos de ustedes me conocen, pero para que entiendan quién yo soy y por qué estamos haciendo esto. Mi nombre es Emmanuel Fermín. La mayoría de ustedes me conocen como Tokio. Ese es el nombre con el que me conocen en la comunidad de Bitcoin. Yo soy el CEO y fundador de Satoshi Somos Todo, lo que es una comunidad en República Dominicana que está educando en el tema de Bitcoin. Estamos empoderando a la persona y estamos desarrollando una economía circular. Hace unos meses también soy cofundador de la Federación Latinoamericana de Bitcoiners, donde vemos 40 comunidades, 41. Tenemos una comunidad que solicitó unirse recientemente, vamos a hacer 41 y estamos por toda Latinoamérica. Entonces, estos diplomados nosotros lo estamos haciendo. Inicialmente lo hicimos para mi comunidad, sin embargo es abierto y lo que queremos es empoderar a las personas sobre lo que es Bitcoin, porque ya nosotros sabemos que a través de Bitcoin literalmente se pueden impactar vidas. Entonces vamos con el material, es un breve resumen de lo que yo soy. Si ustedes ponen mi nombre por ahí, pueden buscar las redes sociales, ver un poco de lo que hacemos y todo lo demás, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es esto que vamos a ver ahora. Entonces, empezamos, chicos, con el diplomado. Tenemos hoy la primera clase, que es la introducción a Bitcoin y la historia del dinero. El título dice así, pero vamos primero a ver la historia del dinero y luego una breve introducción a Bitcoin. Por decirlo de alguna manera, entonces les digo bienvenidos a este diplomado de Bitcoin. Hoy vamos a comenzar un viaje fascinante que cambiará completamente la manera en que nosotros vemos el dinero. Eso es algo que yo se lo puedo garantizar. Si usted presta atención a este diplomado, si usted se queda pendiente de lo que hablamos, muchas cosas de las que yo digo, usted puede ir a investigarlo y se va a dar cuenta que de esa manera. Así que ponga mucha atención a lo que vamos a estar viendo. En los próximos 90 minutos, yo voy a tratar de hacer los 90 minutos, ojalá el tiempo me dé, vamos a explorar algo que todos usamos diariamente, pero pocos entendemos realmente. Ya saben que estamos hablando del dinero. Y más importante, vamos a descubrir por qué Bitcoin representa la mayor innovación monetaria en siglos. Cuando uno dice eso, eso parece algo como raro, la mayor innovación monetaria. Sin embargo, esa es la palabra que realmente describe lo que está pasando, porque no solamente estamos delante de una criptomoneda, como mucha gente la llama, dinero encriptado, como tú quieras llamarle. Sin embargo, yo entiendo que estamos a la puerta de un nuevo cambio de paradigma en la economía global, que al final de esta clase tú vas a tener una idea un poquito más clara. Entonces, esta clase no es para venderle absolutamente nada. Yo no vengo a venderte un curso, que te voy a dar una clase gratis y después te voy a vender un curso. No estamos vendiendo nada.
Yo estoy aquí simplemente para decirle que ustedes van a tener una información sumamente de valor. No es una clase para hacerte rico con $100, ni mucho menos. Yo estoy aquí simplemente para educarlos sobre una tecnología revolucionaria que está cambiando el mundo del dinero para siempre. Quiero que ustedes se hagan una pregunta. Eh, Cuando ustedes piensan en dinero, de alguna manera todos coincidimos una idea. Vamos a pasar al siguiente slide y ahí vamos a analizar una pregunta. Sin embargo, es muy complejo lo que vamos a ver con el tema del dinero, porque usamos dinero todos los días, pero mucha gente no lo entiende. Otra cosa que quiero recalcar, que no se lo olvida a nadie, las preguntas, señores, no hay preguntas tontas, y sobre todo sobre Bitcoin. No hay expertos en Bitcoin, hay mucha gente con conocimiento, pero nadie es un experto en Bitcoin porque Bitcoin es una tecnología relativamente nueva. Es decir, que si yo digo algo que tú no entiendes, tú puedes hacer la pregunta. Quizá yo no la pueda responder inmediatamente, pero quizá la podamos responder toda al final de la clase para así no tener que detenernos. Ahora, si yo digo un término o algo que tú no entiendes y es relevante la pregunta, en ese momento también tú puedes hacerla. Y si yo no veo la pregunta, Sandra, que está aquí asistiéndome, me va a decir esa pregunta y la vamos a leer. Así que no te sientas tímido. La ventaja de hacer tu diplomado en vivo es precisamente eso, que tú puedes hacer preguntas. O sea, no te limites. Cualquier pregunta que tú tengas, dale, pregúntala. ¿Por qué? Porque si te queda con la duda, quizá entonces haya algo que tú no lo entiendas de todo. Pero si yo desmenuzo esa pregunta, tú te puedes ir con una idea clara. Así que ya sabes, no te limites a preguntar. Pregunta todo lo que tú quieras y en la medida de lo posible, yo lo voy a responder. Entonces, esta es la pregunta con la que vamos a iniciar este diplomado. Yo quiero que tú te preguntes cuántas veces tú has pensado que tu dinero vale menos cada año. Y yo quiero que todo el que pueda, si alguna vez se ha dado cuenta de esto, lo escriba por el chat. ¿Alguna vez ustedes han pensado o se han dado cuenta que su dinero cada vez vale menos? El chat está abierto, es una pregunta para que la respondan. Esto para hacer una introspección de si ustedes se sienten como yo de alguna manera o si es algo que nada más me lo he preguntado yo. Entonces, quizá yo soy un poco raro y ustedes ninguno no. Pero bueno, ahí tenemos a alguien que dice que sí, claro, que se ha dado cuenta. Entonces, definitivamente, por lo menos Cristian Galán, gracias por responder, dice que también ha sentido que el dinero cada vez vale menos. Sandra dice, cada vez vamos al súper y podemos hacer menos con el mismo dinero. Ahí está también Amaury Jiménez, que dice positivo. Y también Mayra Rivas dice, por supuesto. Entonces, esto no es una idea que tú concibes en tu mente o que es algo que es una percepción. Es algo que es completamente real. Tu dinero cada día vale menos. O sea, no hay ninguna duda de que eso es de esa manera. Entonces, cuando nosotros sentimos eso, ¿verdad? Nos sentimos identificados con que el dinero vale menos. O sea, no es tu imaginación. Tu dinero sí vale menos cada año y eso es normal. Es normal, ¿verdad? Pero no es natural, sino es una ingeniería social. ¿Qué quiere decir? Que detrás de eso que tú ves que vale menos tu dinero, es la forma en que está diseñado para que ese dinero funcione. Entonces, nosotros podemos hacer unos pensamientos así en retrospectiva y pensar, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños. Yo pongo mi caso. Yo recuerdo que yo vivía en Alma Rosa y cerca de donde yo vivía había una bomba de gasolina y mi tía, que tenía un salón de belleza, me enviaba a comprar gasolina y ella me daba 50 pesos dominicanos. Yo estoy en República Dominicana, para los que no saben, nosotros usamos pesos dominicanos. $1, para ponerlo en contexto, son alrededor de 60 pesos dominicanos. Es decir, que 50 pesos que ella me daba era menos de $1. Quizá en ese tiempo era menos por el cambio, pero vamos a decir que era como $1. El caso es que yo con esos $50, yo iba a la a la bomba de gasolina y compraba 2 galones de gasolina. O sea, el galón de gasolina costaba 25 pesos en ese entonces. Entonces, básicamente, yo voy a la bomba hoy y el mismo galón de gasolina, o sea, un galón va a ser siempre un galón a la misma cantidad en cualquier país del mundo, un galón, un galón. El galón cuesta casi 300 pesos y hace poco costaba 300 pesos. Entonces, si tú te das cuenta, el galón de gasolina que tiene la misma cantidad de gasolina, la gasolina que está dentro del galón tiene exactamente la misma fórmula, no ha cambiado y cuesta casi 7 o 8 veces más de lo que costaba hace algunos años. Y tú podrías decir, bueno, sí, Tokio, pero hace 10 años de eso, está bien. Yo no estoy diciendo que fue ayer. Sin embargo, si tú piensas que tu dinero en un lapso de 10 años vale 7 veces menos, 5 veces menos, tenemos un problema serio. ¿Por qué tenemos un problema serio? Porque hay personas que están ahorrando en ese dinero que se está devaluando. Entonces, por eso es un problema y tenemos que de alguna manera entenderlo. Entonces, eso que me pasa a mí, yo estoy seguro que no es una cosa alejada y que a ustedes también de alguna manera también le ha pasado. Que con la gasolina, puede ser el arroz, el café, cualquier cosa que uno compra, el agua.
El agua sigue siendo la misma fórmula, H2O, eso no va a cambiar. Sin embargo, el agua también es más cara. Nosotros compramos botellones de agua que costaban 15 pesos y ahora cuestan 100 pesos, literalmente. Entonces, cuando uno hace ese cálculo, tú te das cuenta que el mismo dinero que tú usas siempre, el mismo producto que tú compras siempre, ahora tú necesitas tener más dinero para comprar el mismo producto. ¿Por qué sucede eso? Es una pregunta que quiero que te quede con ella en tu mente. Sosténla durante la conversación y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Pero si yo te dijera que existe un tipo de dinero que está diseñado no para perder valor, sino para en el tiempo volverse más valioso, un dinero que nadie puede imprimirlo. La palabra imprimir también quédate con ella en tu mente, que luego vamos a desarrollarla y tú vas a ver qué pasa con eso. Es un dinero que nadie lo puede controlar, que es completamente tuyo. Nosotros vamos a ver la diferencia de un dinero que es tuyo y de un dinero que no es tuyo. Entonces, sí, existe un dinero que es así y se llama Bitcoin. Y para entenderlo, primero tenemos que entender realmente cómo funciona el dinero. Porque siempre que yo empiezo a hablar de Bitcoin en los cursos, en las charlas, en los talleres, en los workshops y todo lo demás, tenemos que hablar del dinero. Es muy obvio porque Bitcoin es un tipo de dinero. Entonces, si nosotros no entendemos el dinero que nosotros manejamos día a día, si no lo entendemos, es muy poco probable que podamos ver la diferencia entre el dinero que usamos y Bitcoin. Entonces, si no podemos ver la carencia que tiene el dinero, que es un dinero carente de valores, de cualquier cosa, tiene todos los defectos del mundo, está hecho para perecer, no podemos ver los atributos tan increíbles que tiene Bitcoin. Por eso necesitamos hablar del dinero. Y en esta primera clase vamos a enfocar gran parte del tiempo a hablar del tema del dinero. ¿Tengo algunas preguntas relevantes? ¿Puedo proseguir? Ok. Entonces, vamos al siguiente slide. ¿Qué vamos a descubrir el día de hoy? Bueno, aquí tenemos algunos puntos que son interesantes, que ustedes lo van a ver. Vamos a tratar de cubrir mucho terreno, vamos a hacer una especie de mapa para saber hacia dónde vamos y que así ustedes puedan de alguna manera entender un poquito más si lo desglosamos por sesiones. Vamos a ver los problemas del dinero actual. Luego hablaremos de algo que todos sentimos, pero que pocos entendemos, porque el dinero pierde el valor, que hablamos al principio. Vamos a hablar de la inflación. Eso es una palabra que a veces cuando la gente la entiende, inflación. Muchas personas, la mayoría no saben qué es la inflación. Sin embargo, la inflación te afecta, tú sepas o tú no sepas lo que es. ¿Quién controla realmente el dinero? Lo vamos a ver hoy también. Vamos a ver qué es Bitcoin. Después de entender los problemas, veremos la solución. Vamos a explicar el Bitcoin de una forma simple, sin tecnicismo y que sea completamente llana. Yo no vengo aquí a impresionarte con palabras interesantes y rebuscadas para que tú pienses que yo soy el máster en Bitcoin. Yo lo que quiero es que cuando tú salgas de la sesión, tú entiendas todo lo que yo te dije y de alguna manera tu mentalidad pueda verse forzada a cambiar. Porque dice Albert Einstein que después de que la mente se expande, nunca más vuelve a su tamaño. Cuando tú adquieres una información, es imposible que tu cerebro no la compare. No sé si a ustedes le ha pasado, por ejemplo, cuando tú tienes un televisor que la pantalla es pequeña, tú lo ves normal. Pero cuando tú vas a otro lugar que tuvo una pantalla muy grande, la pantalla de tu casa tú la ves más chiquita. La pantalla no se encogió. La pantalla sigue siendo la misma, pero tu mente se expandió porque ya tiene un punto de comparación. Entonces, cuando ustedes tengan el punto de comparación de Bitcoin y el dinero, ustedes van a ser personas críticas, que eso es fundamental en lo que estamos viviendo hoy en día. La gente consume mucha información y todo lo que ve en internet lo da por bueno y válido. Y eso está muy mal. Nosotros no tenemos que ser seres humanos pensantes y sobre todo que tengamos un sentido crítico de lo que nosotros vemos, que nosotros podamos decir, ven acá, pero esto no está bien. ¿Por qué el dinero funciona de esta manera si debe de funcionar de esta? No, mira, pero la inflación me afecta por esto. Que uno puede hacer ese tipo de comparaciones y ahí uno se va a ir dando cuenta a través de la información que eso va a cambiar con la información que vamos a estar adquiriendo en nuestro cerebro. Y finalmente vamos a conectar todos esos puntos. ¿Por qué es importante Bitcoin? ¿Por qué deberíamos aprender sobre Bitcoin? Esa es la parte muy importante. Y al final de la sesión, si tenemos tiempo, yo espero hablar lo menos posible, que siempre hablo muchísimo. Si tienen preguntas, la pueden hacer. Entonces, acuérdate lo que te dije, no hay preguntas tontas. Pregunta lo que tú quieras, esto es un lugar seguro, todo el que está aquí de alguna manera entiende que puede preguntar, no hay preguntas necias ni torpes. Así que me gustaría al final de la clase tener muchas preguntas, porque cuando no me preguntan nada, yo digo como que entendieron todo o no entendieron nada, pero las preguntas que quizás tú tengas pueden ayudar a otros que tienen miedo de preguntarla. Entonces, que no se te olvide ese aspecto de preguntar, es muy importante. Y de seguro hay cosas que tú no las vas a entender a la primera, así que sin miedo vuelvo a preguntar. Ok,
Esto es una frase de un libro súper interesante que se llama El patrón Bitcoin. Lo escribió Saifedean Ammous. Si tú no has leído este libro, yo te recomiendo que lo busques y lo leas. Es un libro sumamente interesante. No sé qué precio tiene en Amazon, pero creo que ronda como en $4 o $5. Sin embargo, también en YouTube, yo creo que hay versiones del libro y en Spotify también. Es un libro que cuando yo antes sabía mucho de Bitcoin, desde hace tiempo yo entiendo un poco cómo funciona Bitcoin, desde hace muchos años. Sin embargo, cuando leí este libro, mi mente cambió un poco, así que yo te recomiendo. Él tiene una cita súper interesante que dice que Bitcoin es un sistema tecnológico que permite a humanos que no se conocen ni confían entre sí intercambiar valor sin ningún intermediario. Eso parece una palabra sencilla y simple y una frase normal de un libro. Pero yo no puse esa frase ahí porque es interesante o porque es interesante tener citas de ¿cómo se dice?, de autores famosos. Es porque literalmente eso es de esa manera. Antes de sumergirnos directamente en la historia, yo quiero compartir con ustedes esa cita. Yo entiendo que es súper interesante y vamos de alguna manera a desmenuzarla por palabra para que tú entiendas por qué es importante. Primero tenemos que es un sistema tecnológico. Bitcoin es un sistema tecnológico. Bitcoin nada más no es un método de inversión. Bitcoin nada más no es dinero. Bitcoin nada más no es tecnología. Bitcoin nada más no es matemática. Es un sistema tecnológico. La tecnología tiene una característica que es increíble. Y yo le voy a poner un ejemplo a ustedes. La tecnología tiene la característica que ella llega y si resuelve un problema o lo mejora, simple y llanamente se impone. Piensen un momento si ustedes podrían vivir sin celular. Es básicamente imposible. Tú tendrías que vivir aislado. Tú podrías hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo hay cosas que tú no podrías hacer sin el celular o se te dificultaría mucho. Tú serías como un ermitaño si tú no tienes celular. Si queremos ir un poquito más atrás, más estricto, piensa que cómo viviríamos sin internet. Sin internet, para empezar, esta clase no fuera posible. Entonces, la tecnología tiende a imponerse y luego aplasta. La tecnología no pregunta. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre vamos de manera evolutiva. Entonces, si hay algo que tiene un problema, y algo resuelve ese problema, no importa lo que diga todo el mundo. Si resuelve el problema, alguien le va a dar uso porque resuelve un problema. Entonces, Bitcoin no es solamente una moneda, es tecnología, es un software, es matemática encriptada. Ok, tú dijiste, Tokio, que no iba a hablar de palabras rebuscadas ni mucho menos. Algo que tiene criptografía es que está de una manera que está encriptado, que está como en código. Vamos a dejarlo en qué matemática. El encriptado vamos a dejarlo por ahorita. Ok, como nosotros los seres humanos, dice, de humanos que no confían, que no se conocen ni confían. ¿Qué significa esto? Que con Bitcoin yo puedo hacer negocios, por decirlo de alguna manera, con cualquier ser humano que yo no lo conozca ni que yo tenga que confiar en la persona. Regularmente los negocios para que funcionen, la mayoría funcionan por confianza. Para tú hacer una transferencia a una gente y que una gente te haga un envío, tú tienes que confiar en la persona. O sea, literalmente la mayoría de los negocios funcionan de esa manera, a través de la confianza. Sin embargo, con Bitcoin nosotros eliminamos el factor confiar. Vamos a ver más adelante por qué no necesitamos confiar ni necesitamos conocer a la persona, porque para el protocolo de Bitcoin eso es irrelevante. Entonces lo vamos a ver ahorita. Esto es revolucionario. ¿Por qué es revolucionario? Porque todo funciona o la mayoría de las cosas funcionan por la confianza. El dinero que nosotros tenemos hoy en día, al final de esta clase ustedes se van a dar cuenta que funciona simple y llanamente por confianza, porque tú confías en el dinero, tú confías en el banco, tú confías en el sistema monetario, tú confías en los gobiernos. Por eso el dinero confía. Por eso el dinero funciona, perdón, porque confiamos. Entonces, cuando decimos que Bitcoin elimina eso, entonces ya hay una diferencia entre Bitcoin y el dinero normal que va a ser muy interesante. Entonces, las matemáticas de Bitcoin reemplazan la confianza. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, otra palabra que tiene mucho impacto es el intercambio de valor. Nosotros, cuando escuchamos la palabra intercambio de valor, el valor representa muchas cosas. El valor para ti no tiene que ser lo mismo para mí, pero el valor representa algo que importa para ti. Por ejemplo, una pintura de arte puede tener valor para ti y para mí no vale nada. Por ejemplo, una bicicleta de $150,000, para el que la compre puede valer mucho, pero yo digo que yo no doy más de 10,000 pesos por una bicicleta, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es valor? A lo que importa para ti. Eso es valor. Entonces, si nosotros podemos intercambiar valor, es un concepto muy interesante porque en todos los sistemas que nosotros vamos a ver, monetarios y financieros, siempre que tú vas a intercambiar valor, tiene que haber un ente central. Como yo no confío en ti, yo te deposito vía el banco y el banco te deposita a ti. Yo confío en el banco. ¿Por qué? Porque si tú me robas, yo puedo ir al banco a decir que tú
me robaste el dinero. O sea, siempre tenemos un tercero de confianza. Si tú tienes un hijo que vive en Estados Unidos o tu padre vive en Estados Unidos y te quiere mandar dinero a ti, van a Caribe Express. Esa es la persona que ellos usan, el ente, como confianza. Confían en Caribe Express te va a entregar el dinero, Western Union te va a entregar el dinero. Ahora eso cambió. Nosotros no necesitamos tener un intermediario para intercambiar valor. Es un concepto completamente nuevo. Es lo mismo que podemos intercambiar valor sin el intermediario. Esa es la palabra más interesante de aquí, sin intermediario, y va a cambiarlo todo. Esa es la clave. No necesitamos un banco, no necesitamos a PayPal, no necesitamos a Western Union, no necesitamos de pedirle permiso a nadie cuando usamos Bitcoin. Ustedes van a ver por qué. Guarden esta cita en su cabeza y al final, según vaya desarrollándose eso, ustedes se van a dar cuenta como todo, de alguna manera, va a ir como tomando sentido. Yo voy a tratar de ir despacio. Lo que le dije, si tienen una pregunta y no la creen que no se puedan acordar al final, háganla por aquí. Mi esposa me va a ayudar con las preguntas, la va a ir guardando por ahí y luego la vamos a ir respondiendo, pero me encantaría que hagan preguntas. Eso a mí me encanta responder preguntas. Ok, entonces vamos a ver una ruta súper interesante en esta clase. Vamos a empezar desde aquí, desde el trueque. Hace básicamente 10.000 años antes de Cristo ya existía el trueque y vamos a venir hasta acá, hasta el 2009, donde nace Bitcoin. Entonces, esto es una historia que vamos a narrarla de alguna manera que puede ir de un punto A un punto B y dentro de ese trayecto vamos a ir recorriendo. Yo voy a tratar de ir explicando ante cada uno de los puntos que vemos ahí de una manera detallada y muy concisa y precisa para que tú lo entiendas. Y si no lo entiendes, buscamos la forma de que tú lo entiendas. Entonces, el dinero no apareció de la nada, definitivamente. El dinero es una tecnología social. Wow, el dinero es una tecnología social. Sí, nosotros vamos a ver por qué es una tecnología. Ahorita recuerden que yo les dije que la tecnología llega, se impone y aplasta. La tecnología no tiene que ver con microchip necesariamente. Hay muchos tipos de tecnología que no son literalmente computarizadas. Hay tecnología como las ruedas, no tiene que ver con una computadora, y un tipo de tecnología que antes no se podían usar por el tema de que era muy difícil mover cosas de un lugar a otro. Cuando se inventaron las ruedas, las cosas podían ir más rápido de un lugar a otro. Y eso es un tipo de tecnología. Entonces, vamos ahí a empezar diciendo que el dinero es una tecnología social que evolucionó durante miles de años. Vamos a viajar un poquito en el tiempo y vamos a ver. Entonces, le dije que vamos a empezar en el trueque. El trueque hace básicamente aproximadamente 12.000 años antes de Cristo. Cuando nosotros éramos agricultores, la gente intercambiaba directamente trigo por arroz, cabra por vaca, leche por tal cosa, y así empezamos a hacer un tipo de trueque. Luego del trueque, hay una historia súper larga de muchos tipos de dinero, que esos dineros se conocen como dinero mercancía, vamos a hablar un poquito de ello, pero luego llegamos a lo que es el dinero moneda. Todo el mundo sabe lo que es una moneda, no hay que ser un genio para eso. El origen de la moneda tiene muchos orígenes, por decirlo de alguna manera, pero eso no es posible, porque sí, es imposible, porque tú puedes decir que los indios inventaron las monedas y también tú vas a escuchar que los romanos inventaron la moneda y también vamos a ver que los chinos también inventaron moneda. Vamos a decir que fue una tecnología que se desarrolló en muchos lugares y muchas sociedades de alguna manera adoptaron, pero básicamente hay un origen que dicen que los indios en la actual Turquía crearon las primeras monedas de metal en oro y plata, lo mezclaban y por primera vez había un estándar reconocido. O sea que tú tenías moneda y tú podías conseguir bienes o servicios sin tener que usar el trueque o ningún otro activo como vamos a ver concha marina, café, tabaco, mucho dinero que se usaba antes de dinero mercancía que vamos a verlo más adelante. Entonces también hace solamente 1.000 años después de Cristo, aproximadamente empezamos a vivir en el patrón oro. El patrón oro duró siglos. El oro fue básicamente el dinero de los imperios, las monedas migraban alrededor, literalmente giraban alrededor del oro, las monedas siempre eran de oro o tenían una mezcla, tenían aleación de oro, plata, cobre, diferentes cosas. Sin embargo, ya empezamos a ver el oro como dinero y eso lo vamos a ver un momento. Entonces ya en el 1971, ustedes van a esta frase, todo el que Bitcoin la sabe, la repite, la dice la fecha, 1971, es una fecha súper importante porque nace lo que se llama el dinero fiat, que es el dinero que nosotros utilizamos al día de hoy. Vamos a verlo más detalle, pero básicamente un día de agosto del 71, el presidente Nixon, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, por primera vez en la historia humana, el dinero dejó de estar respaldado en algo físico, que era el oro, y simplemente se respaldó en lo que es fiat, que quiere decir fiduciario o por decreto. Por decreto quiere decir, igual, por ejemplo, cuando Dios dijo, hágase la luz, eso fue un decreto, la luz se hizo. Dios no le pregunta a nadie si tú querías que hubiera luz, esa era la luz. Básicamente, eso es lo que quiere decir la palabra fiduciario, que es por decreto. Y luego, entonces, ya en el 2009, hace ya alrededor de 13 años, nació Bitcoin. Y luego,
en medio de la peor crisis económica que ha habido después de la Gran Depresión de hace una cuantas décadas, en el 2009, luego de la crisis del 2008, donde quemaron bancos súper interesantes en Estados Unidos, súper grandes, como Lehman Brothers y 400 otros bancos más, nace lo que se conoce como la tecnología de Bitcoin. De alguna manera, el protocolo de Bitcoin se hizo público y se puso a la disposición de las personas, y ya entonces conocemos Bitcoin como lo vamos a ver a detalle hoy. Básicamente, se puede decir que es un tipo de dinero digital que es escaso y descentralizado. Son palabras que más adelante tú vas a ver lo que significan. Vamos entonces a ver un poquito de cada una de estas etapas de esta línea de tiempo para que podamos comprender un poquito mejor el dinero y que todas las cosas que uno oye de Bitcoin tengan sentido. Básicamente vamos a empezar hablando del trueque. El trueque es un sistema monetario, por decirlo de alguna manera, súper sencillo. Funcionaba hasta que dejó de funcionar, pero funcionaba ¿por qué? Porque antes, como no existía ningún otro medio de intercambio, no había ningún otro tipo de dinero, los seres humanos literalmente vivíamos en manadas, en pequeños grupos. Vamos a decir que un pequeño grupo vivía en la pradera y cazaba. Eso tenían pieles de animales, tenían carne. Habían otros que vivían en las costas y pescaban, eso tenían pescado, conseguían sal, diferentes cosas. Habían otros que vivían en la montaña, entonces los que vivían en la montaña tenían otro tipo de artefactos, tenían abrigo de pieles y un sinnúmero de cosas. ¿Qué pasa? Definitivamente empezó a surgir la necesidad de que yo quería algo que yo tenía y tú también querías algo que yo tenía. Y teníamos necesidades en común. Entonces, como tú estabas cerca de la playa, tú podías conseguir sal, yo tenía carne, entonces con tu sal yo podía salir a la carne, pero tú, por ejemplo, no tenías pieles, entonces yo te podía vender pieles para que tú te roparas y te cubrieras. Y ahí se da lo que es el trueque. El trueque es algo muy simple, todavía hoy en día funciona el trueque, o sea, cuando tú no has hecho un trueque, que te cambio este carro por este carro, te cambio mi celular por tu celular, o sea, es un tipo de trueque que hacemos hoy en día. Sin embargo, el trueque tiene un defecto intrínseco que no había forma de cómo solucionarlo, y a lo largo del tiempo no podía permanecer en el tiempo. Aunque funcionó por mucho tiempo, la sociedad no podía avanzar de una manera muy rápida porque estaba básicamente nerfeada, por decir de alguna manera. El progreso estaba detenido porque no era tan fácil evolucionar. Cuando yo tenía que coincidir una necesidad con algo que tú quisieras, ahí apareció lo que se conoce como el problema de la doble coincidencia de necesidad. ¿Qué quiere decir básicamente eso? Es un concepto que vamos a detallarlo, pero básicamente que tiene que coincidir que tú quieras sal, que yo tenga sal, pero que yo quiera leche y que tú quieras leche. O sea, tiene que haber una doble coincidencia para que el trueque funcione. Obviamente, si ponemos un ejemplo, nosotros podemos imaginarnos, vamos a suponer 5.000 años de Cristo, tú eres panadero, tú eres el mejor panadero de la aldea, tú eres. O sea, hay que hablar contigo cuando se trata de pan. Tú haces los mejores panes en una aldea, sin embargo, tú necesitas zapatos. Y tú encuentras un zapatero y le dices, te voy a dar zapatos, te voy a dar pan, perdón, para que tú me des zapatos. Pero, ¿qué pasa? El tipo que literalmente tiene los zapatos es intolerante al gluten, no come pan. Ahí se crea un problema. Definitivamente tu pan no le sirve a él para lo que él quiere. Él no quiere pan, él lo que quiere es pieles. Entonces eso es un problema. Tú como panadero, en ese momento tú no puedes conseguir lo que tú quieres, porque lo que tú quieres son zapatos, pero el zapatero lo que quiere es leche, por decir algo. Entonces ese concepto es el que se le llama la doble coincidencia de necesidades. Eso es algo que definitivamente para que funcione se necesita encontrar a alguien que tenga lo que tú quieres primero y que quiera lo que tú tienes en el mismo momento y en el mismo lugar, lo cual es extremadamente complicado. Entonces, esos son un ejemplo que uno puede elegir entre el pan y básicamente los zapatos. Sin embargo, podríamos poner ejemplo el que tú quieras. Imagínate que yo tenga una vaca y yo voy a comprar, vamos a decir que trigo. Entonces, yo tengo una vaca y tú tienes trigo. ¿Cómo lo hacemos? Yo te voy a dar una vaca, entonces devuélveme de la vaca. ¿Qué tú me vas a devolver? O sea, yo voy a coger la vaca, le vamos a echar una patita y te la voy a dar, le vamos a echar la cola, una oreja. O sea, no funcionaba, o sea, era muy complicado. Entonces, por eso definitivamente el dinero necesitaba migrar. Y entonces a lo largo de esa historia del dinero, antes de llegar a las monedas, hubo muchos intentos de dinero a lo largo de la historia. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que si buscamos en la historia del dinero, se puede hablar de las conchas marinas. Las conchas marinas, de alguna manera, lo que hacían eran que, bueno, tú quieres leche, yo quiero huevo, tú quieres pan, tú quieres una vaca. Sin embargo, con la concha marina, nosotros podíamos hacer un tipo de comercio de que yo tenía concha. Vea, yo en este momento no necesito nada. Tú me estás vendiendo pan y yo tengo zapatos, pero yo no necesito pan. Entonces tú me das unas cuantas conchas y yo con esas conchas podía ir a donde la persona
que sí tenía lo que yo quería. Yo le daba concha y él me daba lo que yo quería. Entonces, de alguna manera, ese dinero o mercancía empezó a circular y ¿cómo se dice? Cada una de las sociedades, de alguna manera, inventó un tipo de dinero para subsistir. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, que se usó el tabaco como dinero. También se usó el café como dinero. También se usó como dinero las pieles, es decir, los cueros, se usó como dinero. Y diferentes culturas han usado diferentes cosas como dinero. Hay una historia súper interesante que no la voy a contar porque es un poco largo, pero había una isla que se llama la isla de Yap, en Micronesia, que usaban unas piedras grandes que se llaman las piedras Rai, que también funcionaban como dinero. Y tú dirás, pero ¿cómo una piedra grande va a funcionar como dinero? Es una historia súper interesante que está en el libro que te recomendé que leyera. Pueden leerla, es súper interesante. Pero lo que te quiero decir, que el dinero o mercancía funcionó durante mucho tiempo y por muchas razones. Funcionaba porque era mucho mejor que el trueque. Como era mejor que el trueque, definitivamente algunas sociedades empezaron a inventar un tipo de dinero o mercancía. Ustedes no sé, me imagino que la mayoría de ustedes conoce la palabra salario. Salario literalmente viene de la palabra sal. En una ocasión o durante un tiempo los romanos literalmente le pagaban a sus sirvientes con sal. Tú te puedes imaginar esa locura de que yo dure 5 días cuidando de tu ganado y que cuando tú vayas a pagarme, tú me pagas con un saco de sal. Y que camino a mi casa me cae un aguacero. No sé si alguno de ustedes todos salen con un aguacero, pero llueve y la sal se diluye en lo que yo llego a mi casa y perdí mi dinero. Hay algunas culturas que negociaban con frutas, pero imagínate que yo comprara una tierra y tú me pagaras con muchísima fruta. Yo la almacenaba, pero la fruta se podría. O sea, el dinero mercancía funcionaba y obviamente un dinero funcionaba mejor que el otro. Pero a lo largo del dinero mercancía fueron probando diferentes tipos de dinero, pero la gente fue encontrando un dinero que funcionaba mejor que el otro. Y ya entonces, en el siguiente slide, vamos a empezar hablando de por qué ganó el oro. El oro fue el que ganó como dinero mercancía, pero antes del oro, definitivamente, hubo muchos recorridos. Se usó mucho tipo de dinero, se usaron las monedas. Por ejemplo, te cuento una breve historia de cómo, por ejemplo, funcionan las monedas. Básicamente ganó el oro, pero también se usaron monedas y las monedas terminaron siendo de oro. Es decir, que el oro seguía siendo parte de la moneda. Pero ¿cómo llegamos, por ejemplo, a ese punto? Bueno, llegamos a ese punto porque el dinero que se estaba usando, que era el dinero de mercancía y el trueque ya no funcionaba. O sea, no había forma de que tú pudieras, una sociedad pudiera avanzar con una limitante tan grande de que yo tenía que coincidir con la persona que tenía lo que yo quiero y que yo tengo lo que él quiere en el momento justo y en el lugar exacto. Era muy complicado. Sin embargo, el oro, de alguna manera, pudo resistir el paso del tiempo y un sinnúmero de cosas que ayudaran a que esto funcionara. Entonces, el oro no ganó por casualidad. Vamos a ver algunas características y cualidades que tiene el oro que lo hacen un buen dinero. Y todavía hoy en día, el oro sigue siendo un refugio de valor y sigue siendo también un dinero sólido. Se conoce como el oro se conoce como un dinero sólido, como un dinero duro. Y vamos a ver por qué. Básicamente, el oro tiene propiedades específicas que lo hacen perfecto como dinero. Estas características son 6 características, son fundamentales con el dinero, para que el dinero funcione. Y ustedes van a ver por qué son tan importantes. Entonces, la primera característica importante que tiene el oro es la escasez. ¿Qué significa la escasez y por qué es importante? El oro es increíblemente escaso. Si de alguna manera tú pudieras poner en todo lugar el oro que se ha extraído en la faz de la tierra, todo el oro durante todo el tiempo que se ha extraído, y tú lo pones en un campo de golf, tendría aproximadamente 8 metros de altura. O sea, tú puedes imaginarte todos los años que se tiene trayendo oro, y si se pone en un campo de golf en manera así rectangular, en metros cúbicos para arriba, sería como de básicamente 8 metros de altura. Si tú te pones a pensar, tú dices, pero no es tanto oro que se ha extraído. O sea, es una cantidad enorme de oro. Lo que pasa es que el oro tiene mucho valor. Entonces, como el oro tiene mucho valor de alguna manera, o sea, no importa que sea poco lo que se ha traído, de alguna manera, ese poquito de oro que se ha traído representa muchísimo valor. Entonces, cada año básicamente se mina aproximadamente el 1% del oro que ya existe. Es decir, que básicamente el mercado del oro, la demanda, por decir algo del oro, oferta y demanda, la oferta que es de oro, básicamente se incrementa como un 1.5 o 2% al año. O sea, es muy escaso el oro. Definitivamente el oro es escaso y porque es escaso es muy caro. Ya ustedes saben que las cosas que son escasas, como los diamantes, son muy caros porque hay poco. Las perlas son escasas, por eso son caras. Entonces, cuando las cosas escasean, el valor de eso tiende a subir. Eso se entiende perfectamente. Yo siempre pongo el ejemplo de los plátanos. Cuando hay pocos plátanos, yo no sé si pasa en tu país, pero aquí pasa,
los plátanos se ponen muy caros. Pero cuando hay muchos plátanos, los plátanos se ponen baratos. Entonces, otra característica que tenía el oro súper interesante era la durabilidad. ¿Por qué era importante que tuviera durabilidad? Imagínate, encuentran una tumba de oro, encuentran una tumba donde hay oro de los egipcios de hace 3000 años y el oro está exactamente igual que el oro que tú tienes en una cadena, en un guillo, lo que sea. El oro no se oxida, no se corrompe. El oro es básicamente eterno, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay forma de destruirlo. Si tú pones un lingote de oro y lo encierras en algún lugar, no se va a oxidar, no es corrosivo, no se va a corroer, no pierde el color, no pierde su densidad. El oro se mantiene intacto para siempre. No hay forma de que el oro cambie. Entonces, el oro también era divisible. ¿Por qué es divisible? Es importante que las cosas sean divisibles porque tú puedes fundir el oro y dividirlo. Es decir, que tú puedes hacer monedas con el oro. Tú tienes un lingote de oro, pero tú puedes hacer diferentes monedas y puedes guardarlas y no tienes que pagar con todo el oro. El oro tú lo puedes dividir. Es decir, que aunque sean pequeñas cantidades, mantienen un valor X por el peso que tiene. Si tú divides un lingote de oro en onzas, esa onza de oro tiene un valor. Es decir, que el oro de alguna manera se puede dividir. Entonces, el oro tiene lo que se llama fungibilidad. Esta palabra pareciera complicada, sin embargo, cuando tú entiendes el concepto es muy claro. Cuando algo es fungible, básicamente es que es igual en cualquier forma que se presente, si tiene la misma densidad y peso. Es decir, que si tú tienes una onza de oro que es 100% oro y tú tienes otra onza de oro que es 100% oro, esas dos onzas de oro tú puedes intercambiarlas y es imposible que la gente ni siquiera se dé cuenta, porque es exactamente igual, es fungible. Eso pasa de alguna manera, ustedes lo van a ver más adelante con el dinero, que el dinero necesita ser fungible porque necesita un billete, cambiarse por billete más pequeño, o sea, pero si tú tienes $1 y yo tengo $1, son básicamente lo mismo. Tú no puedes decir, mi dólar vale más que el tuyo. No, es fungible porque $1 y $1 es lo mismo. Una onza de oro y una onza de oro, siempre lo mismo. El oro es verificable. ¿Por qué es importante que sea verificable? Bueno, porque si el oro es verificable, de alguna manera tú puedes comprobar que el oro tiene una densidad única, es decir, que si yo te llevo un pedazo de hierro y lo pinto de amarillo y te digo que es un lingote de oro, un experto o una gente que sepa, un joyero, un ofrero, como se llamen en tu país, le va a echar una sustancia y lo va a guayar y va a saber si es oro o no es oro. Entonces, el oro se puede verificar. Eso es muy importante porque eso hace que sea difícil de falsificar. Yo no sé si ha pasado en tu país, pero aquí, por ejemplo, hay una estafa muy común que una gente se te acerca y te dice que tiene muchos problemas, que necesita resolver un problema, que tiene una cadena que te la va a vender. Y la cadena que él te vende es una cadena que cuesta, por decir algo, $100, pero él te la va a vender en $10 porque él necesita un dinero urgente y no tiene quien le compre ese oro. Y como tú no eres un experto en oro, tuve una cadena amarilla que te va a costar $10, tú sabes nada, pero cuando tú vienes a ver la cadena está pintada y no sirve. Entonces, para reconocer el oro, tú necesitas tener una técnica y alguien necesita decir si es oro o no. No es tan sencillo como tú ves el oro para saber si es oro. O sea, una gente que es un experto, un joyero, es que te dice si es oro. Aunque mucha gente ya con el ojo que muerden una esquinita saben, pero no es lo normal. Entonces también el oro era portable, tenía portabilidad. No es lo mismo comprar 2 onzas de oro y desplazarte de una aldea a otra que tener que desplazarte con 5 vacas al hombro. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo tener que usar sal como para tú guardarla, o tan portable, transportarla, que el oro. Definitivamente el oro era más fácil que cualquier otro dinero o mercancía. Entonces eso hacía que el oro de alguna manera fuera un tipo de dinero que fue el que de alguna manera se usó durante más tiempo. ¿Por qué? Por esa característica que yo te acabo de mencionar. Entonces piensa lo siguiente, el oro no fue elegido por los reyes o los gobiernos, simple y llanamente fue una selección natural del mercado, de miles de años de comercio global que hicieron que el oro fuera el que ganara esa carrera y la gente lo usara. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el oro fue un tipo de tecnología, por decirlo de alguna manera, que mejoró una situación que había. Entonces, como el oro mejoró una situación que había, tú no puedes decirme a mí que tú quieres seguir comercializando con vaca, porque las vacas son más efectivas que el oro. Yo tenía 6 puntos que le demostraba a la gente que el oro era mejor que la vaca. Entonces, ¿qué fue pasando con el tiempo? Que la gente, por simple lógica, entendía que un tipo de dinero era mejor que el otro. Y definitivamente, por eso, al día de hoy, todavía el oro sigue siendo una de las reservas de valor más grandes que en el mundo, porque la gente sigue comprando y guardando oro y se sigue minando oro todavía todos los años. Es decir, que se sigue extrayendo oro. Y aún al día de hoy, si tú entras a ver el gráfico del oro, te vas a dar cuenta que el gráfico del oro está en all time high, porque cuando hay mucha crisis económica, que el dinero de alguna manera está, vamos a decir, nublado, no está claro lo que está pasando con la economía mundial, la gente se refugia en oro. ¿Por qué? Porque a largo plazo el oro siempre va a seguir siendo oro.
guarda el valor. Entonces el oro es un activo sumamente interesante. Entonces vamos aquí ya a donde pasa la primera transformación de la economía, por decirlo de alguna manera. Entonces pasamos del oro a lo que es el papel. Esta es una historia que nosotros podríamos desarrollar de alguna manera. Yo podría hablar del tema del dinero, del oro y el papel y podría durar 2 horas hablando. O sea, hay mucha tela por donde cortar. Hay muchas historias súper interesantes, lo que hizo Estados Unidos, que el tema de la guerra, que engañaron a la gente, que le compran el oro caro, que se lo vendieron barato. 1100 historias. Sin embargo, yo solamente me voy a enfocar en la parte que yo entiendo que son fundamentales y que es necesario entenderlo y comprenderlo para nosotros de alguna manera poder comprender Bitcoin. Entonces tenemos aquí algunos gráficos que dice que del oro al papel. Nosotros pasamos del oro al papel. De alguna manera, nosotros usábamos el oro por mucho tiempo, pero empezamos a usar el papel. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué fue lo que sucedió? Que dejamos de usar el oro por el papel. No te creas que esa transición pasó de la noche a la mañana. Eso tomó muchos años, básicamente un siglo, para que sucediera la transición completa. ¿Por qué pasó de esa manera? Porque era un cambio monetario global que no era tan sencillo de desarrollarlo. Sin embargo, siempre, acuérdense lo que yo le dije, de alguna manera se busca la forma de recurrir a algo que sea tecnológicamente más fácil de usar que algo más complicado que resolver un problema antes. Entonces, no quiere decir que vamos a necesariamente creer que es mejor el papel que el oro. Yo no estoy diciendo eso. Sin embargo, hay una característica que tiene el papel moneda que no tiene el oro, que hicieron que fuera más fácil usar papel moneda. Y obviamente a los gobiernos también ustedes van a ver por qué le convenía. Entonces, el oro era perfecto como dinero. Ya ustedes sabían que la cualidad de que tiene el oro, pero tenía problemas prácticos. ¿Por qué? Porque el oro era muy pesado, sigue siendo muy pesado. Imagínate ir al mercado con 3 lingotes de oro en los bolsillos. Entonces, básicamente, alguien tuvo una idea brillante y dijo, oye, me vamos a hacer algo. Vamos a inventarnos certificados de oro. ¿Qué son los certificados de oro? Bueno, tú me vas a dar el oro que tú tienes, tú me lo vas a dar a mí y yo te voy a dar un vale. Yo te voy a dar, de alguna manera, un recibo. Entonces, básicamente, esa gente eran los orfebres o los joyeros que tenían caja fuerte. La gente le dejaba su oro y ellos le daban un recibo. Y ese recibo decía, el portador de este recibo, ¿verdad? Puedes reclamar X cantidad de oro. Una brillantez. Tú no tenías que andar con tu oro, tú tenías tu papel y tú podías comercializar con el papel que era súper ligero en vez del oro que era muy pesado. Entonces ahí existía lo que se conocía como el oro respaldado 100%. O sea, esos billetes, esos papeles, por decir en algún momento, ¿cuál es la palabra correcta? No eran billetes, certificados. Esos certificados estaban 100% respaldados en oro, o sea, ni una onza más, ni una onza menos. Ese papel decía exactamente el oro que tú depositaste en el banco, o en este caso, la banca, que era como se llamaba. Te voy a hacer una breve historia entre cómo llegaron el tema de la idea. Bueno, ustedes se acuerdan cuando yo les dije que empezaron a usar las monedas, por decir de alguna manera. Entonces los chinos, que siempre están adelantados al tiempo, había un rey, un emperador en el siglo 8, no recuerdo bien, el 8 o el 9, que él se dio cuenta que la gente a las monedas le hacía un hoyito en el medio y hacía unas longanizas grandísimas y de monedas y eran muy pesadas. Entonces lo que dijo fue, para que la gente no tenga que andar con toda esa moneda comercializando, vamos a hacer básicamente lo mismo, un papel moneda, que era un papel que decía que el rey tenía las monedas y tú tenías un papel, pero con ese papel tú podías comprar. Y ahí básicamente fue la primera vez que se usaron los billetes. Entonces Marco Polo, un navegante que llegó a esa parte de China, se vio eso que estaba sucediendo en ese país y se acordó que en su país la gente estaba usando el oro. Y luego fue a Italia y entonces planteó esa situación. Y en Italia los joyeros se sentaban en unas banquitas en las calles, te recibían el oro y te daban el papel. En esas bancas que ellos se sentaban, de ahí salió el nombre de los bancos. Es una historia que parece como jocosa, pero es real, tú puedes confirmarla. Y de ahí básicamente se empezó a circular la idea en todo el mundo de que tú me dabas el oro y yo te daba un papel. Entonces, al principio eso funcionó perfectamente porque definitivamente era mucho más fácil andar con un papel en la mano que tener que andar con 5 lingotes de oro arriba. Cuando tenías que pagar algo, era mejor tener una fracción de esos papeles que tú podías pagar y no tenías que cortar tu oro, lo que era muy complicado. Y funcionaba perfectamente. Cada billete estaba 100% respaldado. Si tenía 100 onzas de oro, emitían un certificado que decía que tenía 100 onzas de oro, ni una más ni una menos. Sin embargo, luego pasamos a la etapa que se conoce como la reserva fraccionaria. La reserva fraccionaria lo que decía era, básicamente, luego de que los orfebres se dieron cuenta de que la mayoría de la gente no volvía o no, casi nunca reclamaba el oro al mismo tiempo, ellos dijeron, bueno, pero yo voy a hacer lo siguiente.
¿Qué tal si nosotros emitimos más certificados del oro que tenemos? Y entonces la gente dijeron, pero eso tiene sentido. Lo que yo voy a hacer es que cuando una gente me entregue 100 gramos, 100 onzas de oro, yo voy a imprimir voy a hacer certificado por 400 onzas. Entonces yo no mantengo 100, pero cuando la gente venía, tú les recibías, les dabas los papeles y de alguna manera tú tenías más certificado en la calle que oro en la bolsa. Eso era algo muy común. Pero eso se llama la reserva fraccionaria, porque solamente una fracción de los papeles que habían en la calle era representada por una fracción del oro que tenían en las bóvedas. Y definitivamente, como es de esperarse, ese sistema de alguna manera iba a colapsar. ¿Por qué? Porque cuando los usuarios iban todos juntos a buscar literalmente el oro que tenían ese banquero, por decirlo así, o esa entidad, se daba lo que se llama una corrida bancaria. En el lenguaje de nosotros, el banco quebró. El banco quebraba porque no tenía la cantidad de oro que versus los papeles que la gente tenía en la calle. Entonces el banco quebraba. Literalmente, hoy en día, si todo el mundo el día de mañana decide ir junto al banco a buscar el dinero que tiene ahorrado, el banco quiebra. Así se da la quiebra de los bancos. Cuando la gente empieza a preguntarse por qué yo no puedo hacer un retiro, se crea una burbuja de yo no pude retirar, yo no pude retirar, yo no pude retirar, todo el mundo recurre a los bancos y el banco quiebra. Yo dije una cifra el otro día y alguien se rió en una charla que estaba ayer y que yo dije que 43 bancos habían quebrado en lo que va de año y pareciera una locura. Sin embargo, si tú revisas los últimos 10 años, han quebrado más de 500 bancos en Estados Unidos. Y eso tú puedes ir ahora mismo a Google y buscar. Pero la gente piensa que los bancos siguen funcionando y que todo está bien. Sin embargo, los bancos siguen de alguna manera quebrando. Ok, pero está bien. Sabemos que ya lo que es la reserva fraccionaria, grabate la palabra, es que solamente una fracción de los billetes que hay en la calle solamente estaban representados por una fracción de oro en el banco. Eso es lo que es una reserva fraccionaria. Y esa palabra es súper interesante porque hoy en día funciona básicamente de la misma manera. Lo único que no es con oro, ahora es con dinero. Los bancos tienen la potestad, déjame tomar un poquito de agua, chicos. Los bancos ahora tienen la potestad, tú lo puedes buscar en tu país y averiguar cómo funciona, de una reserva fraccionaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú depositas 100 pesos en el banco solamente está obligado a guardarte el 10% de ese dinero y el otro 90% él lo puede usar. Entonces, de esa manera es que se crea el dinero de la nada, como se dice en los bancos. De esos $100 que yo deposité en el banco solamente tiene 10% guardado de mi dinero. Pero, por ejemplo, Sandra va mañana a buscar un préstamo y ella coge un préstamo de 90 y el banco le da a ella 90. Por el banco me debe a mí 100 y Sandra tiene 90. Es decir, que los 100 míos ya se convirtieron en 190, pero no existe porque está en una reserva fraccionaria. Sin embargo, eso imagínatelo a una escala global y durante muchos años. El dinero literalmente en el banco se crea de la nada, porque el banco lo que hace que con esa reserva fraccionaria solamente tiene la obligación de guardar un 10% de tu dinero, por lo menos en República Dominicana así, eso puede variar en diferentes países. Hay países que la tasa es cero, y ellos no tienen que guardar nada en el banco, y por eso se ven esos escándalos. Entonces, te decía que luego pasó ya lo que se llama el dinero fiat sin respaldo. Vamos a decir, esto se dio básicamente, esta situación tan increíble, se dio en la década del 71, yo creo que te lo mencioné ahorita, durante la década del 71, perdón, el dólar estaba respaldado. El oro, básicamente una onza de oro rondaba en los $35 la onza, pero Estados Unidos imprimió tantos dólares que Francia, Alemania y otros países empezaron a decir que querían el dinero de vuelta. Eso sucedió básicamente porque después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió básicamente en una potencia. Todo el mundo sabe por qué, porque ellos vendían armas. Entonces, como vendían armas a todos los países a través de la guerra, todos los países del mundo, entonces lo que hacían era que le daban el oro de ellos, se lo daban a Estados Unidos y Estados Unidos le daba a ellos dólares para ellos utilizarlo en su economía. Entonces, ahí de esa manera, Estados Unidos se quedó con una gran cantidad de oro y los otros países se quedaron con los papeles. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, otros países como Francia y Alemania dijeron, bueno, mira, nosotros nos damos dando cuenta que Estados Unidos está imprimiendo mucho más papel del oro que ellos tienen en los bancos y nosotros queremos otro oro. Y fueron a Estados Unidos y le quitaron el oro y ahí entonces el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que tenía muy poco oro comparado con todos los papeles, que era el dinero fiat de alguna manera, que estaba rondando en la ciudad. Entonces, eso que pasó básicamente con las bancas en Italia, se dio también en Estados Unidos de alguna manera. Estados Unidos emitió un decreto que le dijo a todo el mundo, traigan el oro. Nosotros vamos a recibir el oro a ustedes y le vamos a dar, eso fue por decreto. Anota esta palabra.
sea, Estados Unidos emitió un decreto donde dijo, traigan el oro y nosotros le vamos a dar dinero fiat. Y ahí nace lo que es el dinero fiduciario. Entonces, de alguna manera, en ese momento el dinero estaba respaldado. Pero ¿qué pasa? Luego del 71, ok, tengo que manejar el tiempo, me dicen aquí. Luego del 71, ya ese dinero no estaba respaldado absolutamente en nada, porque Estados Unidos dijo, ¿ustedes saben qué? En el 71, nosotros no tenemos el oro para devolverlo a todo el mundo, obviamente no lo dijo de esa manera, pero se quedaron con los papeles los ciudadanos y ellos se quedaron con el oro. Sin embargo, el dinero que antes estaba representado por oro, al uno por uno, de alguna manera ya no estaba representado por nada. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque tú tienes que entender, si yo creo que le pedí a Sabi que me lo buscara, pero no me lo buscaste, un billete. Yo tengo un billete, voy a tener un billete de los viejos, que dice 1 peso dominicano oro. Antes ese peso estaba respaldado en oro, pero si tú buscas un billete de los de ahora, no dice que está respaldado en oro. ¿Por qué? Porque ese dinero está respaldado simple y llanamente en la palabra del gobierno. Por eso se llama dinero fiduciario o fiat. Ok, chicos, comentarios, me pueden escribir si hasta donde voy en este punto me siguen y ya voy con el siguiente slide y voy a acelerar un poquito para poder terminar la clase en los 90 minutos. Vamos a ver si me da el tiempo. Me encantaría escuchar alguna pregunta o si me están siguiendo, si van entendiendo lo que yo digo y todo lo demás. Ok, están conmigo los chicos, qué bueno. Entonces, seguimos. ¿Qué es el dinero fiat? Como le dije hace un ratico, el dinero fiat viene de la palabra fiduciario o que quiere decir hágase o por decreto. Básicamente, esa palabra, como yo le dije, por decreto. Eso quiere decir que obligado, no hay que preguntar a nadie. Si un gobierno hace, un presidente hace un indulto, un decreto, esa gente, por ejemplo, que estaba presa, por decirlo de alguna manera, el presidente lo libera por un indulto, es un decreto, nadie puede decir lo contrario. Entonces, esa creación por decreto dio origen al dinero que hoy nosotros conocemos como el dinero fiat, el papel moneda. Es un papel que no tiene ningún valor intrínsecamente, solamente vale porque el gobierno dice que vale. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales de ese dinero que nosotros usamos hoy en día? La número uno, y una de las peores características que tiene, que es un dinero que se puede imprimir infinitamente. No hay límites técnicos. Si un gobierno quiere, puede imprimir trillones. La única limitación es política, no física o matemática. Políticamente, ¿por qué? Porque tienen que ponerse de acuerdo ciertas personas. Te doy un ejemplo. En Estados Unidos, en la pandemia del COVID-19, Estados Unidos imprimió un cuatrillón de dólares básicamente en un año, que eso representaba entre la cifra no es exacta, había dos cifras, pero entre un 20 o un 40% de todos los dólares que existían fueron creados solamente en 12 meses. ¿Qué pasó después de eso? Una inflación masiva. Y ustedes saben que si de un activo se inunda el mercado, por ende el activo pasa a valer menos. Es una lógica muy simple. Cuando algo abunda, entonces pierde valor. Cuando algo se escasea, sube de valor. Entonces, otra cosa característica que tiene el dinero que es controlado por los bancos centrales. Un grupo pequeño de personas, típicamente no más de 7 o 2 individuos, nosotros le decimos a las familias que viven en el mundo, deciden cuánto dinero pueden imprimir o cuándo lo van a imprimir y a la tasa de interés que lo van a comercializar. Y controlan la política monetaria en el país entero. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, el dinero pierde el valor. La inflación no es un accidente, literalmente es una característica del sistema. Los gobiernos quieren algo de inflación. ¿Por qué les permite pagar definitivamente sus deudas con un dinero que vale menos? Esto es una palabra que cuando uno la dice se queda pensando, tú dices, ¿al gobierno le beneficia de alguna manera la inflación? Claro, porque si yo tengo que pagar a ti en dólares y yo devalúo la moneda de dólares, es menos dólares que tengo que pagarte. O sea, al gobierno le funciona que el dinero valga menos. Sin embargo, cuando el gobierno va a gastar ese dinero, lo gasta el precio exacto que está en el momento, pero tú lo gastas después de que ya esté inflado. Entonces, básicamente, lo que en Estados Unidos, por decir de alguna manera, en el 1971 costaba $1. O sea, el valor de $1 en Estados Unidos, eso mismo que antes costaba $1, ahora cuesta 7. Y si nosotros básicamente lo ponemos en números, podemos decir que el dólar americano, esa tabla tú la puedes buscar por ahí, básicamente perdió el 86% de su valor en 50 años. Y tú puedes decir, wow, eso es súper interesante, pero eso en Estados Unidos. Estados Unidos es una de las economías más sólidas. Si Estados Unidos perdió el 86, en tu país básicamente va por un 300, un 500%, sin exagerar. Entonces, ¿en qué se basa cuál es la lógica de esta economía? Se basa simplemente en la confianza. Todo el sistema financiero funciona porque nosotros confiamos en que funciona. Yo ayer le hice una pregunta que la gente le da un poco de risa, pero yo le preguntaba a las personas
Si tú tuvieras una máquina de hacer dinero, esto es una pregunta, la puedes responder. Sean honestos. Si ustedes tuvieran una máquina de imprimir dinero, ¿qué ustedes harían con esa máquina? ¿No imprimieran dinero para que no afecte la economía? ¿O ustedes simplemente imprimieran todo el dinero que ustedes pueden? Alguno que sea honesto, ¿qué dice? Imprimir. Lógicamente, si yo tuviera una máquina, también yo imprimiera. Entonces, ¿por qué somos tan tontos que pensamos que el gobierno no imprime y confiamos en él? Entonces, bueno, de alguna manera, eso afecta a todo cuando imprimen dinero, porque ya ustedes saben que el dinero de alguna manera pierde el valor cuando se imprime. Ok, entonces, la inflación, ¿qué es la inflación? Básicamente, la inflación es un robo invisible. Cuando yo digo un robo invisible, es porque literalmente tú no ves que te están robando, porque nadie entra a tu casa a robar. Ya yo te dije que en el 1971, un dólar, básicamente, con lo que tú comprabas con un dólar, ahora en el 24, que es el que actualizaron, el 25, vale 7 veces más de lo que valía antes. O sea, se perdió cerca del 98% del poder adquisitivo que tenía el dinero, ese dinero en solamente 53 años. Entonces tú puedes decir, wow, pero son muchos 53 años. Imagínate que tú tengas 30 años ahorrando para retirar y que tu dinero vale 7 veces menos. No te caería para nada bien. Entonces la inflación no es simplemente que los precios suban o que los precios bajan, es la consecuencia, no es la causa. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo que causa el aumento de la cantidad de dinero circulante. Eso todo me imagino que pueden entenderlo. Entonces, si nosotros fuéramos a aplicar esto en una, vamos a decir, una analogía simple, vamos a imaginarnos que yo tengo $100 y hay 100 manzanas. Básicamente, eso quiere decir que hay una oferta, hay una demanda. O sea, con estos $100 yo podría comprar con cada uno de esos $100 una manzana, porque hay $100 y 100 manzanas. Cada dólar representaría una manzana. Pero ¿qué pasa si el gobierno imprime $100 más? Ahora hay $200, pero siguen habiendo la misma 100 manzanas. Ahora tu dólar solamente va a comprar media manzana. Y de esa manera el gobierno automáticamente te robó el 50% de tu dinero sin tener que abrir la puerta de tu casa. Y eso pasa de muchísimas maneras. Lo que pasa es que uno se ha acostumbrado. Vamos a decir, pero verla, ¿quién se beneficia de que se imprima dinero? El gobierno imprime los billetes y él puede gastar esos billetes antes de que los precios suban, porque él es que va a hacer literalmente que los precios suban cuando lanza el dinero al mercado. O sea, es decir, que básicamente tú eres que paga el 50%, que el gobierno literalmente se queda con ese dinero. Entonces, ya mencionamos el caso de un galón de gasolina, podemos poner el ejemplo de un galón de agua. No sé si ustedes pasan en su país con la carne de res aproximadamente costaba la libra 200, 300 pesos y ya cuesta el doble, o básicamente por ahí. Hay 1100 ejemplos que yo podría nombrarles, no es necesario, porque yo sé que todos ustedes entienden exactamente de lo que yo estoy hablando y de alguna manera la inflación a ustedes también le está afectando. Entonces, ¿qué pasa cuando la inflación se descontrola? Esto es una cosa que da miedo, pero casi siempre nosotros nunca pensamos que nos va a afectar. Sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos, como pasó en Alemania, en Zimbabue y también en Venezuela, que no hace tanto que pasó, eso fue los otros días. Vamos a decir que algunos, por ejemplo, pueden decir lo mismo, la inflación no es tan mala porque a mí no me va a afectar de ninguna manera. Pero bueno, imagínate que en Alemania, en la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó destruida de una manera muy masiva por la guerra. Entonces, ellos necesitaban dinero para construir. ¿Y qué ellos hicieron? Imprimieron una cantidad de dinero que fue una locura. Y en noviembre de 1923, tú necesitabas 428.000 marcos alemanes para comprar un pan. Tú tenías que literalmente ir con una carretilla para comprar un pan. Entonces, es una cosa que pareciera extrema. Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes han visto, por ejemplo, en Venezuela, que era el último caso que tenemos ahí, que hay gente que hacen con los billetes venezolanos, que se hagan con los bolívares, hacen arte y te venden la carterita, que ellos hacen carteras, bolsos, cosas para guardar libros, un sinnúmero de cosas con los billetes y te la venden muy barata, $1 o $2. Y ellos gastan miles de dólares para hacer la cosita, pero es tan devaluado que está el dinero que no vale para nada. Entonces está bien, Tokio, eso fue en 1923 en Zimbabue, perdón, en Alemania. No, 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 mira, aquí está el caso de Zimbabue, que fue en el 2008, eso fue básicamente los otros días. Todavía el nombre de ese presidente, de eso yo me acuerdo. Básicamente el presidente, Mugabe, decidió imprimir una cantidad de dinero exorbitante para el financiar el gobierno, lo que hizo que la inflación fuera tan grande que fue de 89.7 sextillones. Eso es una suma que básicamente es ridícula, pero hazte de cuenta que tú tienes un número, un 8, y a ese 8 tú le vas a poner 22 ceros después del 8. Ese es el número de inflación que tuvo ese país. Obviamente, el gobierno se rompió, era insostenible. Todavía hay un chiste
que tú puedes entrar en internet y buscar lo que hay un billete de 100 trillones de dólares que tú lo puedes comprar por eBay, te lo vendo, que se usaba en ese país. Un billete de 100 trillones, o sea, eso es una locura. Te mencioné el caso de Venezuela. Sin embargo, no solamente pasa en Venezuela, nosotros tenemos a nuestros hermanos los cubanos también. Yo el otro día, un caso de la vida real, yo hablé con un doctor de Cuba, se llama Yuri, un amigo mío, que es quien representa una comunidad allá en Cuba que se llama Isla BTC, y él es médico de profesión. Y el sueldo de él me dijo que ronda aproximadamente en $28. Cuando él me dijo eso, la primera vez que él lo dijo, yo no lo entendí. La segunda vez que, que él lo dijo, yo no lo creí. Y la tercera vez que él lo dije, yo me agarré la cabeza y dije, pero esto no es posible. O sea, ¿cómo un médico va a ganar $28? Y él me hizo en cálculo de cuánto dinero le ganaba en CUP. Yo no sé si se llaman pesos cubanos, yo le hice en CUP. Y era una locura que tú pienses que una gente gana $28. Y lo que tú puedes comprar con esa cantidad de dinero es básicamente nada. Es imposible subsistir. Y eso está pasando en Cuba, que Cuba está relativamente muy cerca de República Dominicana. Venezuela está ahí mismo en Sudamérica, pasó cerca de nosotros. Entonces nosotros no estamos exentos de que eso pase en el país que nosotros vivimos. Por eso nosotros necesitamos educarnos con relación al dinero. Entonces, o en un punto, o sea, vamos a pensar de manera crítica, ustedes dirían lo mismo, ¿verdad? Pero eso no puede pasarme a mí. Y yo creo que sí, que podría pasarnos. Entonces, así como pasó en Zimbabue, como pasó en Alemania, como pasó en Venezuela, como está pasando en Cuba, puede pasar en el país que está. Entonces, nosotros necesitamos entender cómo funciona el dinero para resguardarlo. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a hacernos una pregunta. Yo quiero que tú la leas, esto que está aquí en pantalla, y tú seas honesto contigo, para que tú te des cuenta si el dinero que tú tienes realmente tuyo. Esto es algo incómodo que nosotros no queremos admitir, pero recuerda que el dinero fía se basa en la confianza. Por eso que funciona, ¿verdad? Entonces, la confianza también significa control. La pregunta, no es una pregunta filosófica, es real, porque tú te lo preguntas. Dice, si tu dinero realmente está en el banco, ¿es realmente tuyo? Si el dinero está en el banco, es realmente tuyo. Técnicamente, vamos a decir que tú le prestaste un dinero al banco. O sea, tu dinero tú se lo prestaste al banco, pero tú eres que lo paga al banco para que él te lo guarde. El banco te cobra por usar tu dinero. Te cobra una comisión por tu usarlo, te cobra una comisión por ir al cajero, te cobra una comisión por mantenimiento. O sea, el dinero que tú le prestas al banco, el banco te cobra a ti, pero el dinero que ellos te prestan a ti, tú le pagas interés, que otra persona se lo llevó a ellos y también le paga. Es una locura, pero funciona de esa manera. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos que pasaron en algunos países. Lo voy a pasar lo más rápido que pueda para no agotar mucho el tiempo, pero básicamente en Chipre, en el 2003, los chipriotas se levantaron y descubrieron que habían perdido el 50% de su dinero. Todo el que tenía más de $100,000 en Chipre, tú puedes buscar en internet, se llama El Corralito, le quitaron el dinero. Todo el que tenía más de $100,000 le quitaron el dinero. Básicamente perdieron el dinero. ¿Por qué? Sin previo aviso, sin ninguna objeción, simplemente se tomó la decisión y el banco te quitó el dinero. Entonces tú puedes decir, esto suena arbitrario, pero piensa lo siguiente, el dinero es tuyo, ¿verdad? Pero cuando tú pasas tu tarjeta por un verifón, el verifón tiene que ser aprobado para que la transacción pase. ¿Y quién la aprueba? Tú la apruebas la transacción. La aprueba el banco. ¿Por qué? Porque el banco es el dueño del dinero que tú crees que es tuyo. Tú simplemente eres un usuario de ese dinero, que de alguna manera tú hasta pagas por usarlo. Es una cosa con una locura. Básicamente, en Canadá pasó algo similar, y esto no fue hace mucho, esto fue en el 22. Los camioneros hicieron una huelga en Canadá. Se estaban quejando de algún específico, no recuerdo qué era. Pero ellos estaban quejándose, obviamente, era con el tema del gobierno. Entonces, literalmente, al otro día, todos esos camioneros que estaban en esa propuesta y los que apoyaron financieramente a los manifestantes de alguna manera, que estaban donándole, creo que hicieron una campaña que eran que tenían que pagar $25, al otro día le congelaron las cuentas. Así, eso en Canadá, un país que es una democracia. El gobierno literalmente le cierra la cuenta a la gente que no pueden usarlo. El banco puede literalmente cancelar de tu cuenta. No puede, literalmente puede no aprobarte una transacción. Entonces, tú te haces esta pregunta. ¿El banco puede congelar tu cuenta? Sí. ¿El banco puede limitar tu retiro? Sí. ¿Pueden bloquear tus pagos? Que tú te hagan un pago y no te cae, que tú tienes que llamar al banco y el que te puso también tiene que llamar. ¿Pueden bloquearlo? Sí. ¿Puedes reportarlo sin que tú lo sepas? Sí. El banco le puede pasar haciendo un reporte de lo que tú ganas y tú tienes que pagar a Hacienda una comisión de lo que tú recibes porque el banco hizo un reporte sin preguntarte. Entonces, ¿pueden confiscar tu fondo? Sabemos que sí, porque el banco incauta las cuentas de la gente cuando hacen crimen y cosas raras. O sea, entonces, pueden hacer todo eso. Entonces, la pregunta que tú tienes que hacerte es que si al final de cuentas ese dinero es tuyo. Yo lo dejo a tu discreción, tú la preguntas y tú la respondes. Si tú crees que el dinero es tuyo, después de yo sé de toda esa pregunta y tú de alguna manera interiorizarla.
Entonces, Tokio, todo eso que tú me estás contando es una tragedia. Sí, básicamente el sistema que nosotros vivimos está roto. Literalmente el sistema se rompió hace mucho tiempo y se mantiene de lo que se llama la deuda. Sin embargo, existe una solución a todos estos problemas con una nueva tecnología que funciona de una manera completamente diferente y nosotros la tenemos al alcance de la mano. Simplemente necesitamos internet y estoy hablando exactamente de Bitcoin. Entonces, Bitcoin es una nueva esperanza. Pero, ok, Toque, ya vimos la carencia que tiene el dinero, vimos un poco de la inflación, sabemos que el dinero no es nuestro, sabemos que el banco imprime todo el dinero que quiera. Todo eso que tú dijiste, nosotros, ok, lo sabemos. Vamos a decir que te queremos. Sin embargo, ok, pero ¿cuál es la diferencia de Bitcoin? ¿Qué diferencia tiene Bitcoin de lo que nosotros conocemos como dinero tradicional? Ok, ya vimos los problemas. Vimos el control y la centralización. Vimos el tema que hay una crisis de confianza. Hay una crisis de confianza, por eso tantos bancos están quebrando. Esa es la razón, ¿verdad? Sabemos que alguien controla tu dinero. Alguien puede también imprimir más dinero. También sabemos que alguien puede congelarlo y que alguien tiene el poder sobre tu riqueza. Eso es muy interesante. Entonces, aquí nosotros definitivamente nos quedamos pausados y vemos aquí, perfecto, ok, pero ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que en enero, el día 3 de enero del 2009, después de la peor crisis en Estados Unidos, después de la Gran Depresión, pasó la crisis que yo te mencioné, que quebró Lehman Brothers, uno de los bancos más rankeados en Estados Unidos, quebró. Un personaje anónimo que se llama Satoshi Nakamoto lanzó lo que se conoce como el protocolo de Bitcoin y lo cambió todo. Entonces, Bitcoin tiene tres pilares fundamentales que son lo que lo hacen un dinero incluso mucho mejor que el oro, porque tiene todas las características de oro sin la debilidad. Entonces, vamos a ver cómo eso funciona. Ok, lo primero es que la escasez de Bitcoin es matemática. ¿Qué significa que la escasez es matemática? Bueno, que nosotros desde ya sabemos cuántos Bitcoin van a existir. ¿Cuál es el tope que se puede llegar con Bitcoin? Con el oro nosotros no podemos saber eso, porque mañana puede aparecer una beta de oro que en un país que no había oro y tienen oro, o en otro país. O sea, mañana puede caer un meteorito que tenga oro y nosotros no lo sabemos. No hay cómo calcular cuánto oro queda. Por eso no podemos hacer un cálculo. Sin embargo, con Bitcoin, matemáticamente, nosotros sabemos que van a existir solamente 21 millones de Bitcoin. Eso está escrito en el código de Bitcoin. No importa cuánta demanda haya. Tú puedes querer comprar 100 millones de Bitcoin mañana, pero no hay para vendértelo. No importa el precio que esté. No se puede imprimir un solo Bitcoin más allá del límite. Es la primera vez en la historia que tenemos un activo digital con total escasez, que es absoluta la escasez que tiene. No se puede comparar con nada. Por ejemplo, vamos a comparar con el dólar. La Reserva Federal pudo imprimir todo lo que ella quiso durante el COVID, sin preguntar a nadie. Y ustedes saben, entre un 20 y un 40%. De todos los dólares que existían, básicamente, en los últimos 4 años, vamos a decirlo de alguna manera, se da el 40% de ese dinero. Bitcoin en la matemática, eso sería imposible. O sea, en que el gobierno quisiera, no puede imprimir más Bitcoin. Ok, es descentralizado totalmente. La palabra descentralizada hace mucho ruido, pero ¿qué es lo que pasa con eso, Tokio? ¿Qué es lo que es descentralizado? Bueno, que Bitcoin no tiene un CEO. Nosotros no podemos decir, vamos a hablar con el CEO de Bitcoin para que nos mande un par de Bitcoin, o para que Bitcoin en vez de minar 3.5 que se está minando, mine 10, o para que en vez de ese 10 minutos que sea uno. No se puede, no hay un CEO, no hay oficinas centrales, no hay un Bitcoin INC. Eso está en el protocolo. Es como un email o como el Internet. Todos tenemos eso al Internet, pero no hay un solo dueño del Internet. Entonces, básicamente, miles de computadoras alrededor del mundo mantienen copias idénticas de lo que se conoce como la blockchain de Bitcoin, que eso lo vamos a ver en una clase más adelante. No estamos en la parte técnica, pero básicamente hay una copia de Bitcoin en todas las computadoras que pertenecen a la red, que se conocen como los nodos. Entonces, básicamente no se puede destruir las copias, porque habría que atacar toda la computadora al mismo tiempo, que es prácticamente imposible. Entonces, como nadie está a cargo, no hay una persona específica que está a cargo. Por ejemplo, yo tengo un nodo de Bitcoin en mi casa, tú puedes tener un nodo de Bitcoin en tu casa, y el consenso está dividido. O sea, el poder de Bitcoin está dividido entre todos los nodos. Si tú quieres cambiar algo de Bitcoin, tú necesitas convencer al 51% que esté de acuerdo contigo para que eso se haga, lo cual es básicamente muy complicado. No imposible, pero es muy complicado. Entonces, para que algo cambie dentro de Bitcoin, tiene que ser consensuado. O sea, tiene que estar toda la comunidad o la mayoría de acuerdo. Y simple y llanamente, si por ejemplo, en un caso extremo, alguien dice, yo quiero que en vez de haber 21 millones de Bitcoin, yo quiero que hagan 50. Se hace un consenso, se hace una votación entre todos los nodos y vamos a decir que él consiguió que el 30% dijera que sí.
ese 30% puede hacer una bifurcación de la red y irse por ese lado y crear unos Bitcoin que son de 50, pero la red original se va a quedar siempre con los 21 millones de Bitcoin. Entonces eso es súper interesante. Libertad financiera. Con Bitcoin tú eres literalmente tu banco. O sea, tú eres el banco cuando tú tienes Bitcoin. Nadie puede congelar tu cuenta, nadie puede bloquear tus transacciones, nadie puede confiscar tu fondo. Tú tienes la llave, tú tienes el control absoluto. Grábate esta palabra, tú tienes la llave, porque hay formas de tener Bitcoin sin que tú tengas la llave. Entonces, básicamente, es tu dinero, finalmente, verdaderamente tuyo. Eso es lo que Bitcoin. Bitcoin es como si fuera el oro. Cuando tú tenías el oro, era como en aquello tiempo, que tú eres el dueño del oro. Tú no tenías que pedirle permiso al banco para tú usarlo. Ni el banco tenía que autorizarte las transacciones. Ni el banco podía no aceptar una transacción tuya, no aceptar un depósito, porque era tuyo el dinero. Entonces Bitcoin es básicamente de la misma manera. Bitcoin es básicamente un tipo de oro digital. Entonces, esas son las características principales que tiene Bitcoin, o la más, vamos a decir, importante, que es la escasez matemática, solo 21 millones para siempre, descentralización total, sin dueños, sin CEO, sin gobierno. Libertad financiera, tu dinero, tus reglas. Eso nunca va a cambiar. Eso es parte del código fuente de Bitcoin. Ok, vamos a hacer una comparación entre el oro y básicamente Bitcoin. Nosotros podemos, aquí tenemos una tabla que podemos observarla y vamos a ver aquí que está la escasez, aquí está un lado y el otro y tú puedes verlo y ahí nosotros podemos tener básicamente una idea. Entonces, durante miles de años el oro fue el mejor dinero, de eso no hay ninguna duda, ya ustedes saben por qué, yo le expliqué, ¿verdad? Pero Bitcoin toma todas las propiedades buenas que tiene el oro y las mejora y ahora se convierte básicamente en un oro 2.0, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya sabemos que el oro es escaso, ¿verdad? Está el tema de la escasez, el oro es escaso, eso es ciertamente. Sin embargo, no sabemos cuánto oro hay en el universo. No hay forma de que mañana nosotros no descubramos una mina gigantesca de oro, como yo dije ahorita, o que haya una lluvia de meteoritos, que dentro de esa piedra que viene venga oro, no sabemos. Pero con Bitcoin tenemos certeza de que matemáticamente solamente va a haber 21 millones de Bitcoin. Eso lo hace más escaso que el oro, porque ya sabemos cuánto Bitcoin va a haber en total. La durabilidad, empatado. ¿Por qué están empatados? Básicamente porque ambos son indestructibles. Como yo te dije, para destruir Bitcoin habría que atacar 50.000 nodos simultáneamente para que destruyan la red de Bitcoin. Y básicamente, mientras quede una sola computadora en el mundo que tenga una copia de la blockchain, Bitcoin va a seguir funcionando. Tal cual. Entonces el oro pasa lo mismo. Ok, divisibilidad. Ya dijimos que el oro se podía dividir de alguna manera. Aquí Bitcoin gana por home run. O sea, demasiado gana. Bitcoin se puede dividir literalmente en 100 millones de Satoshi. Un Satoshi es la unidad mínima de Bitcoin. Básicamente se representa con un 0.80 y un 1. Básicamente esa es la unidad mínima de Bitcoin. Se llama un Satoshi. Ya ustedes en la clase siguiente, cuando estemos creando cartera, vamos a compartir con unos Satoshi. Ustedes envían, yo envío, le envían a sus familiares. Vamos a ver cómo Bitcoin se mueve de peer-to-peer, como dijo Satoshi, de persona a persona, y va a ser súper interesante. Entonces, Bitcoin se puede dividir mucho más que el oro. No hay forma de que tú puedas dividir el oro en una partícula tan minúscula como un Satoshi. O sea, ahora mismo en República Dominicana, un dólar son alrededor de 17 Satoshi. O sea, con un solo peso dominicano, que un peso dominicano no es nada, tú puedes comprar aproximadamente 17 Satoshi. Portabilidad. Eso no tenemos ni que aplicarlo, ¿verdad? Pero bueno, te lo voy a explicar. Imagínate que tú tienes que transportar $1 millón en oro. Vamos a decir que son aproximadamente 20 kilos de oro. Es mucho lo que tú tienes que mover. Eso es mucho peso, ¿verdad? ¿Cómo tú pasas eso por una frontera? Pero adivina. Con Bitcoin, lo único que tú necesitas para mover esa misma cantidad o incluso una cantidad mayor, tú solamente necesitas memorizar 12 palabras. Tú tomas tu wallet, descarga tus 12 palabras, te las memorizas y tú puedes pasar cualquier frontera del mundo con $1 millón en tu cabeza en Bitcoin. Cuando tú llegas a tu destino, tú agarras una computadora, abres la cartera de Bitcoin, pones tus 12 palabras y ahí está tu dinero disponible. Porque Bitcoin siempre está en la red. Grábate esta palabra. Bitcoin no está en la wallet. Bitcoin no está en la billetera. Bitcoin no está en la computadora, en la tuya, ni en la mía. O sea, Bitcoin está en la red. Lo único que tú tienes es la llave, 12 palabras, que se llama la frase mnemotécnica, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esas 12 palabras, cuando tú la tienes, tú puedes en cualquier computadora del mundo, en cualquier celular del mundo, tener acceso a tu dinero. Entonces, ¿qué es lo único que tú necesitas para tú pasar, transportar Bitcoin? Tenerla guardada en tu memoria. Y si no quieres arriesgarte, yo no me arriesgaría de guardar en la memoria. Tú tienes de alguna manera, yo creo que tengo una por aquí, una plaquita de estas.
que en estas plaquitas que son indestructibles, tú guardas esas 12 palabras ahí y la puedes dejar guardada por ahí, le puedes dar fuego, nunca se va a destruir. Y con esa plaquita, con esas 12 palabras, yo en cualquier momento puedo revisar mi cartera. Entonces, Bitcoin es más portable que el oro. Entonces, la verificación. Bitcoin también gana, ¿por qué? Porque el oro, ya sabemos que para verificarlo tú tienes que ser un experto. Y cuando yo digo un experto, yo no estoy exagerando. Cuando tú vas a la joyería a vender alguna pieza de oro, si tú te das cuenta, la persona que usa el oro se pone una cosita en el lente, le echa un líquido, lo guaya, le echa un químico y de ahí dice si es oro o no. O sea, tú viéndolo, cualquier persona te puede engañar. Entonces se necesita un experto para identificar el oro o una persona que sepa de oro. Es una realidad. Entonces, ¿qué pasa con Bitcoin? ¿Cómo Bitcoin se verifica? Bueno, con Bitcoin las verificaciones son instantáneas porque son computarizadas. Si tú tienes una billetera de Bitcoin y aparece una representación de Bitcoin, es porque tú tienes ese dinero de Bitcoin, siempre y cuando esa cartera te conectada realmente a la blockchain. ¿Por qué digo realmente a la blockchain? Porque ya sabemos que hay muchísimas estafas que hacen alrededor del mundo, que la gente piensa que ha tenido Bitcoin y nunca ha tenido ninguna interacción con Bitcoin. Pero Bitcoin definitivamente lo verifica la red. Entonces, los nodos, que fueron los aparatos que yo te mencioné, que están 50.000 nodos alrededor del mundo, son los que validan las transacciones. Entonces, Bitcoin se puede verificar básicamente al instante. Entonces, el tema de la confiscación. Esto es algo que es muy debatible. ¿Por qué digo que es muy debatible? Porque básicamente esto no es nuevo, sin embargo, el oro te lo pueden confiscar, no se puede discutir. El oro, donde tú lo tengas, si lo encuentras, te lo quitaron, te lo desconfiscaron. Entonces, el Bitcoin, de alguna manera, básicamente se puede confiscar. Bueno, yo diría que sí, que no quiero ser un Bitcoin hipócrita y decir que no. Si de alguna manera alguien te mete preso, tiene acceso a tu computadora, a tu billetera, a tu Bitcoin, te lo puede quitar. Si tú lo tienes en la cabeza, como yo dije, las 12 palabras, quizá a través de la tortura o algo por el estilo podrían extraerte las 12 palabras, pero es un momento difícil. Ahora, obviamente, si tú no tienes las 12 palabras, eso a ellas, no hay forma de que te lo quiten, pero es extremadamente difícil que te confisquen tu Bitcoin si tú lo manejas bien. Porque la gente quiere tener Bitcoin, pero no se quiere educar. Entonces, confiscación, sí, se puede confiscar el oro. Porque en el 1933, el presidente Roosevelt ordenó a todos los americanos, por decreto, que entregaran el oro a través de la orden ejecutiva 6102. Él dio esa orden ejecutiva y dijo, todo el americano que tenga oro en su casa tiene que entregarlo en un lapso de tiempo de 14 días. Y si tú no entregabas oro, iba preso. Eso tú lo puedes buscar, su historia patria en Estados Unidos, yo no me lo estoy inventando. Todo lo que yo te digo aquí, tú puedes verificarlo. Esa es la idea que yo quiero que los Bitcoin piensen de esa manera. Estoy llegando cerca de los 90 minutos, ya me están mirando mal aquí, ¿verdad? Pero ya casi acabo, chicos, no me preocupen. Ok, entonces básicamente vamos acercándonos al fin, pero básicamente Bitcoin, 21 millones, ni uno más. Entonces, comparación ya final, para ir comparándolo con Bitcoin. ¿Qué pasa si sube el precio del oro? Si el precio del oro sube, las mineras invierten más dinero en maquinaria y pueden extraer más oro. Es una demanda que es directamente elástica. Si sube el precio, yo produzco más para ganar más dinero. Pero ¿qué pasa si el precio de Bitcoin sube? La emisión no cambia, porque cada 10 minutos que se mina un bloque, te van a dar 3.5 Bitcoin. Eso no va a cambiar, aunque mañana la demanda se dispare. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando se dispara la demanda de Bitcoin, sube el precio. Eso es lo interesante de Bitcoin. Pero la demanda no sube porque no se pueden crear más Bitcoin porque están programados. Es interesante, ya se han minado alrededor de 19.6 millones de los 21 millones de Bitcoin que hay. Es decir, que el 93% de los Bitcoin ya fueron minados. ¿Qué significa eso? Que solamente por minar queda aproximadamente 1.4 millones de Bitcoin. Eso es mucho dinero, eso es mucho Bitcoin, pero hasta el 2140 se va a minar, ahí dice el último Bitcoin, pero eso es incorrecto, es el último Satoshi. De hecho, hay un libro también, vaya la payola para el dueño del libro, es un libro que se llama El último Satoshi, que plantea una historia donde se está viviendo ese momento, que se está minando el último Satoshi y hay toda una guerra para conseguir ese Satoshi. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que todavía vamos a tener Bitcoin hasta el 2140. Bitcoin que se va básicamente a minar. Nuevo Bitcoin que cada 10 minutos se va a generar un bloque que va a dar una cantidad de Bitcoin que cada 4 años, lo vamos a ver más adelante, se va a dividir a la mitad. Ok, sin embargo, Bitcoin es el único activo que cuya oferta es completamente inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Que no es elástica como la del oro, que mientras más caro se pone el oro, más invierten los mineros, más invierten las minadoras de esos, vamos a decir, esas grandes compañías,
para sacar más oro para venderlo más caro. Eso no pasa con Bitcoin porque no hay forma de conseguir más Bitcoin que el que se consigue a través de que ya está programado. Ok, con el tema de los nodos, nadie controla Bitcoin. ¿Por qué? Por lo que dije ahorita, porque hay 50.000 nodos completos alrededor del mundo. Computadoras independientes en todo el mundo que guardan una copia completa de todas las transacciones de Bitcoin desde el bloque Génesis que minó el mismo Satoshi Nakamoto en el 2009 hasta el último bloque que se está minando ahora mismo. Entonces, Bitcoin es imposible de censurar, es accesible 24 horas. Bitcoin no tiene sábado ni domingo, ni estamos cerrados después de las 5 de la tarde. Bitcoin siempre está disponible sin un punto básicamente central de falla. Es imposible que falle, porque para que falle tendría que fallar toda la red, lo cual es prácticamente imposible. Y las reglas son iguales para todos. Bitcoin te trata igual si tú tienes 100 Bitcoin en tu cartera como si tú tienes un Satoshi. Exactamente lo mismo. Entonces, básicamente, si uno tuviera que elegir una característica que hace que Bitcoin sea verdaderamente revolucionaria, la descentralización es una de ellas, y ya sabemos qué significa básicamente, pero significa que no hay nadie a cargo, no hay ningún CEO de Bitcoin, no hay oficinas centrales, no hay nadie que controle Bitcoin, no hay a dónde demandar a Bitcoin, no hay nada de Bitcoin, solamente hay una red que está respaldada por protocolos distribuidos de manera en miles de participantes alrededor del mundo, que son la red de Bitcoin que mencioné ahorita. Entonces, le expliqué básicamente qué son los nodos. Los nodos, vamos a decir de manera teórica, un nodo básicamente es algo para uno validar transacciones y también tener consenso, es decir, que tú puedas participar de la discusión de Bitcoin cuando tenga que hacer algún cambio. Aproximadamente 50.000 nodos alrededor del mundo. Desde el 2009 que se empezó Bitcoin a la fecha, eso cada vez lo que hace es que va aumentando. También hay un tema que se llama los mineros, que básicamente los mineros tienen unas computadoras especializadas que lo que hacen es de alguna manera competir para descubrir un bloque que es el que se mina. Eso ya un poco más técnico, lo vamos a ver más adelante. Y esas transacciones es lo que hacen que la red se mantenga. Los mineros de alguna manera validan las transacciones, minan el bloque y se agrega nuevo bloque a la cadena. Y esos mineros, por hacer esa operación, reciben Bitcoin cada 10 minutos. Entonces estamos nosotros que somos los usuarios, cualquiera que tenga una wallet, todo el mundo que tenga acceso a internet puede tener una wallet. No, ya necesariamente está sin internet, hay un protocolo que se llama Cashew, que usan mucho nuestros amigos de Cuba, que funciona hasta sin internet. No me pregunten cómo funciona, que yo nunca lo he usado, pero ellos saben y yo he visto alguna cosa súper interesante. Nada más necesitas una computadora o un celular para tener acceso a Bitcoin. No te pregunta cómo te llamas, cuándo tú ganas, dónde tú vives, tu correo, nada. Hay cuentas que tú abrirlas, solamente tienes que darle a crear cuenta, te da tu 12 palabras, tú la guardaste y ya, listo. Entonces, vamos básicamente, imaginen a Bitcoin como una democracia radical, sin representante, no hay presidente, cada nodo es como una computadora, un CPU que verifica las reglas. Si alguien intenta hacer trampa, esa computadora, así que básicamente descartan a esa persona que intenta gastar los Bitcoin que ya gastó y eliminan la transacción y la declinan, no puede hacer nada, porque todo pasa por la red, nadie puede pasar por arriba de la red ni pasar por abajo. Es algo que tiene que validarse dentro de la misma red y es matemática y programación, no falla. Pero ¿qué pasa si alguien intenta cambiar las reglas? Yo te dije ahorita, si alguien intenta de alguna manera cambiar las reglas, se va a encontrar que tiene que tener el 51% de acuerdo para hacer básicamente ese cambio y obviamente el otro 49% que quede se va a quedar con la misma regla. Ya ha pasado varias veces en Bitcoin, que Bitcoin se ha bifurcado varias veces. Está una que se llama Bitcoin Cash, que una gente quería que el bloque de Bitcoin fuera más grande, hubo una discusión grandísima, un grupo quería, otro no quería. Bitcoin Cash se dividió y dijeron, nosotros queremos que el bloque sea más grande. Entonces, ¿qué le dijeron a Bitcoin? Vayan con Dios. Después vino Satoshi Vision, queremos tal y tal cosa, que sea diferente. Ah, está bien, vayan con Dios. Y la red de Bitcoin sigue ahí desde el día 1 y hasta ahora se mantiene intacta sin ningún cambio. ¿Es resistente a la censura? Sí, nadie puede censurarte. ¿Por qué? Por lo que yo te dije, porque tú tienes control pleno de cada cosa. O sea, no hay una puerta que yo te la pueda cerrar para que tú no uses Bitcoin. Tendría que limitarte que tú uses internet o tu celular o tu computadora, lo cual es prácticamente imposible porque todos tenemos en nuestra casa o una computadora o un celular, algún tipo de acceso a internet. Ya le dije que no hay punto de falla y que está abierto 24/7. Eso no va a cambiar. Entonces, pregunta para ir cerrando y reflexionando. Vamos a preguntar, ¿qué pasaría si tu dinero pudiera perder el valor? Bueno, eso es algo que lo vemos todo el tiempo. Todos hemos pasado por eso. ¿Cuánto cambiaría tu vida con un dinero que nadie pueda controlar? ¿Tú te imaginas qué interesante sería eso? Bueno, y eso está pasando en muchas partes del mundo y está pasando con Bitcoin. ¿Estamos listos para una revolución monetaria? Eso es lo que debemos de preguntarnos.
nosotros hemos cubierto gran parte del terreno. Venimos hablando desde el trueque, 10.000 años antes de Cristo, hasta Bitcoin en el 2009, dejando algunas preguntas para reflexionar. No tiene que respondérmelas, pero te dejo las preguntas ahí para que tú las interiorices y para que vayas desarrollando una mente crítica, que es súper importante. Entonces, piensa en esto de manera profunda. Si tú tuvieras la certeza de que el dinero que tú ahorras hoy valdrá lo mismo en 20 años, hazte esta pregunta. El dinero que tú ahorras en tu cuenta de banco hoy para tu retiro, ¿tú piensas que en 20 años va a valer lo mismo, va a tener el mismo valor? Entonces, ¿por qué tú puedes dedicar 20 años de tu vida para ahorrar un dinero que tú no sabes lo que va a pasar en 20 años? Bueno, quizás tú no sepas, pero yo sé que se va a devaluar. No hay ninguna evidencia comprobable en la existencia humana de que el dinero que nosotros usamos alguna vez haya cogido más valor. Que tú vayas a comprar cualquier cosa y te digan, mira, eso costaba 100 pesos, pero ahora cuesta 50. Eso no pasa en ninguna economía del mundo. Ahora pasa en Bitcoin, porque no vamos a entrar en esos temas, pero de alguna manera tú te das cuenta que Bitcoin cada vez lo que hace es que sube el precio. Entonces tú necesitas menos Bitcoin para comprar lo mismo. Esto sucede porque Bitcoin es un sistema que es deflacionario por la demanda, la demanda, el tema de la demanda y la oferta. O sea, ya la oferta está programada para que cada 4 años haya menos. Entonces, el dinero, que es el que nosotros usamos, siempre hay más dinero porque nunca paran de imprimirlo. Por lo que yo le dije, si tú tuvieras una máquina de imprimir dinero, ¿qué tú hicieras? Imprimir dinero constantemente. Entonces, piénsalo y medítalo. ¿Qué tú harías entonces si tú supieras que tu dinero en 20 años va a perder su valor? ¿Tú seguirías ahorrando ese tipo de dinero? ¿O tú pensarías más en largo plazo? De alguna manera, o tú decidieras invertir en tu educación. No necesariamente hablando de invertir dinero, de invertir tiempo en tu educación, como esto que tú estás haciendo. Conectarte aquí, escuchar 1 hora y media hablando a una persona de Bitcoin para que tú te eduques. Eso es invertir en tu educación. El dinero sólido, vamos a decir como el oro, que nosotros de alguna manera entendemos que el dinero duro, sabemos que es mucho mejor que el dinero blando o el papel moneda. Entonces ya tenemos un dinero duro, por decirlo de alguna manera, que Bitcoin. Entonces está el tema de la preferencia temporal. Ahí uno tiene que plantearse de qué manera uno quiere eh, ahorrar, por decirlo de alguna manera. Tú vas a poner tu dinero en algo que tú sabes que se devalúa o tú vas a ponerlo en tu dinero en algo que se evalúa. Entonces, eso que bien para que te lo pregunto. ¿Cómo cambiaría tu estilo de vida si tú tuvieras un dinero que tú puedes controlar? Tú no necesitas pedir permiso para nadie, tú puedes mandar dinero por donde tú quieras, no tienes que pagar comisiones altísimas, nadie te lo controla, nadie te lo limita, nadie te lo devalúa. Ya tú viste que es un dinero que es posible que se pueda hacer. Entonces Bitcoin de alguna manera ofrece esa alternativa, pero requiere responsabilidad personal, requiere educación, requiere un cambio de mentalidad. Confío en el banco, confío en las matemáticas. No tienes que dejar de confiar en algo, en una gente, para confiar en algo. Entonces tú vas a confiar en que en tu educación. Tú necesitas educarte para comprender Bitcoin, porque Bitcoin requiere, si tú eres el banco, todos los problemas que puede representar el dinero, vas a tener que resolverlo tú, porque no hay a nadie que tú puedas llamar para decirle, yo hice una transacción de Bitcoin y no me ha llegado, mándame un comprobante cuando se confirme. Eso no existe. Entonces tú tienes que saber cómo usar las herramientas correctamente para que no cometas errores que van a terminar costándote dinero. Entonces, a través de la educación es que eso se puede lograr. Entonces, básicamente, lo que nosotros necesitamos es volvernos un poco más críticos con el tema del dinero que nosotros usamos y de alguna manera entender por qué Bitcoin importa. ¿Por qué Bitcoin importa? Bueno, ya tú sabes la cualidad que tiene Bitcoin y sabes las debilidades que tiene el dinero. Entonces, de esa manera es que tú vas a poder ser crítico, que cada vez que tú te des cuenta que tu dinero vale menos, tú vas a decir, mira, pero la primera vez que yo vi Bitcoin costaba $10,000. La segunda vez que escuché de Bitcoin costaba 20, luego 50, luego 100,000, hace algunas semanas 126,000. Y yo estoy viendo Bitcoin hace mucho tiempo. Ahora tu dinero, tú te das cuenta cada vez que tú ves el mercado que vale menos. Tú tienes que esforzarte más para ganar menos, porque cada vez el dinero vale menos. Entonces, esas son preguntas que son muy críticas, que cada cabeza va a funcionar de manera diferente, pero yo creo que si a alguno le sirvió lo que yo le dije, de alguna manera eso puede impactar eso. Entonces, para la próxima clase vamos a estar explorando cómo funciona Bitcoin técnicamente, cómo funciona la blockchain, vamos a hablar un poquito de minería, vamos a hablar de wallet y vamos a hablar de transacciones. Ok, si alguno tiene preguntas que pudieran de alguna manera ayudar, me voy a quedar con ustedes unos minutos para de alguna manera responderla dentro del tiempo que quede. Y si tenemos que cerrar la clase por el tiempo,
pueden hacer la pregunta directamente en el grupo de Telegram, en el grupo de Discord, en cualquiera de las redes sociales. Sin embargo, yo les recomiendo a todos que vayan directamente a la cuenta de nosotros. Déjenme compartirle un link antes de que se me olvide. Le voy a mandar el link por aquí, antes de que se me olvide. Aquí en el chat tienen el link. ¿Qué hay en ese link? En ese link ustedes tienen el link de la comunidad, donde están todas nuestras redes sociales. Entonces, algo muy importante. Lo que no tengan en el Telegram, se unen al Telegram para que tengan comunicación directa con nosotros. Esta es las redes sociales que estamos dándole más calor ahora mismo. También están las otras redes sociales, X, Instagram y todo lo demás. Pueden seguirnos para que vean los contenidos que subimos y todo lo demás. Súper importante, vamos a hacer 2 actividades donde vamos a tener regalos para la comunidad. Lo primero que van a hacer es todos vengan a este link que le mandé y van a descargar esta billetera que se llama Blink. ¿Por qué van a descargar esta billetera? Porque a esa billetera le vamos a estar haciendo unos regalos y vamos a hacer unas pruebas en una clase que va después de esta. Y también vamos a hacer unos regalos, de tarjetas de regalo en Bitrefill. ¿Por qué las tarjetas son importantes? Porque le vamos a dar unos cupones de regalo, vamos a ver quiénes se lo ganan, que son básicamente de $10, que esos $10 te pueden servir para muchas cosas, como tarjeta de llamada, tarjeta de regalo, comprar en alguna farmacia. Todo va a depender del país en donde tú estés. Entonces, ¿qué necesitas hacer para participar? Solamente crea tu cuenta de Bitrefill y crea tu cuenta de Blink. Cuando tengan la cuenta creada, entonces nos dejan saber por el chat y vamos a ir. Luego de esta clase vamos a sacar todo lo que participaron y a lo que participaron les vamos a hacer algunos regalos. No sé cuántos, ya tú lo vas a manejar, ¿sabes? Ni sé quiénes van a ser los ganadores porque lo va a hacer ella. Creo que tengo algo más pendiente, ¿sabes? Ok, pregunta, tenemos en el chat, por el Telegram. Ok, me dice Xavi que para no extender más la clase, entonces las preguntas vamos a hacerlas por el Telegram. Es súper importante, chicos, súper importante que se unan a la comunidad, porque ahí es que pasa todo. Entonces, para que puedan participar en la siguiente clase, no necesariamente dije para que puedan usar la clase, porque ya ustedes, como se inscribieron, van a entrar automáticamente en la clase que viene, ¿verdad? Pero para que puedan participar de los sorteos, recuerden descargar la billetera de Blink y también recuerden descargar la aplicación de Big Refill, a donde le vamos a regalar los cupones de los $10. Eso es para los que participaron en la clase. Vamos a hacer alguna actividad, poner todos los correos de ustedes, los nombres, los sacamos y a los ganadores se los vamos a mandar. Entonces, chicos, creo que básicamente eso sería todo lo que tenía para compartir el día de hoy. No estuve muy atento del chat. Antes de cerrar, lo voy a leer todo ahora en la transcripción para ver la pregunta, los comentarios. Pero sabía que tenía mucho terreno que explicarle y quería agotar todo el tiempo sin tener que tenerlo aquí más tiempo del necesario. Esto estaba programado para 1 hora y media y ya me pasé con 9 minutos. Entonces, si se quedó alguno con alguna duda, vaya al Telegram, haga la pregunta y nos vemos por ahí. Entonces ya nos estaremos viendo, chicos, en la siguiente clase. Ya en la semana nos vamos a mantener compartiendo información para que ustedes sepan de qué va la clase y nos vamos a unir de esta misma manera. Entonces, para mí fue más que un placer, chicos, haber compartido con ustedes. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Dice uno perfecto, genial, gracias, muchísimas gracias, excelente información, gracias a Tokio, gracias, dice Roxana. Eudalbert también dice excelente información. Chicos, un placer haber estado con ustedes, se les quiere muchísimo, se despide Tokio, sayonara familia.